Que tus sueños sean más grandes que las montañas y que tengas el coraje de escalar sus cumbres. En Ismerelli queremos celebrar tus logros en la Cima 2024. Disfruta estos días de inspiración, diversión y aprendizaje. Libera tu potencial del 9 al 13 de junio en Dream Sapphire Resort and Spa, ubicado a 15 minutos de Cancún, en Puerto Morelos, Quintana Roo. Disfruta de mágicas playas de aguas turquesas, fina arena y eventos especiales. La Convención Ismerelli de Motivación Anual es el evento perfecto para potenciar tu mentalidad empresarial con ponentes internacionales. Jaime Loquier, consultor, escritor y experto en liderazgo y redes de mercadeo. El liderazgo te acerca al éxito. Juan Carlos Barrios, autor bestseller, conferencista y empresario. Atrévete a vivir la vida que mereces. Omar Villalobos, autor, coach y uno de los motivadores más importantes de Latinoamérica. Lo imposible es posible. Además, conoce los nuevos lanzamientos de Ismerelli. Invierte en ti mismo y sé un líder inspirador. Califica a la convención con tan solo 22,000 puntos CIMA o cúbrelas con 19,990 pesos antes del 25 de mayo del 2024. Y recibe un kit especial, cóctel de bienvenida, rifas, reconocimientos y cena de gala. Inscripción 1,500 pesos. Califica todo el año como diamante y ve a la convención gratis. No te lo puedes perder. Sé parte del éxito. Sé parte de la cima. Hola, ¿qué tal, líderes? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren súper Ismerelli. Oigan, ¿me pueden confirmar a través del chat si ya me están escuchando, por favor? Muy buenos días a todos. Bueno, el día de hoy tenemos temas súper importantes, súper Ismerelli. Vamos a hablar acerca del Fidelim Detox T, Detox Cápsulas y por supuesto de toda nuestra línea Detox Pro. Así que muy buenos días a todos, bienvenidos. Y el día de hoy tenemos de invitado a nuestro líder, Armando Rodríguez, que es un gusto que esté con todos nosotros. Buenos días, líder, bienvenido. Líder, no lo escuchamos. Me aparece que tiene ya el micrófono encendido, solamente que no se escucha. Nuevamente puede reactivar su audio, por favor. Yo no lo escucho, líder. No sé si nuestros demás líderes sí lo escuchan. No, no se escucha, líder. Ahora sí, a ver si me escuchan ahí. Listo, líder, ya lo escuchamos. Gracias. Ok. Hola, hola, ¿qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos y ya saben, siempre me gusta sumar en toda esta parte de conocimiento, estrategia, que conozcas tu producto que hoy finalmente te está llevando al éxito. Entonces, hoy todavía estamos a unos minutos de que puedas compartir. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Vamos a darle dos más. Empieza, por favor, a compartir porque esto va a estar extraordinario. Hoy, ¿qué tema vamos a hablar? Pues ya dio la inducción un poquito nuestro Van Williams, pero el tema es que sepas, por favor, el día de hoy sobre el control de peso, el cómo puedes lograr finalmente un tema de figura, tal vez estética, tal vez incluso simplemente por salud, el mantenerte en un equilibrio. Entonces, hoy no te lo pierdas, hoy vamos a estar trabajando con la parte muy específica también sobre el tema de Filedim, lo que es Detox y Pro, sean cápsulas, sea la parte del té, porque incluso también hoy voy a iniciar con una frase que no quiero adentrarme más, ya que todos pues no somos como tal en su momento a lo mejor
pues laboratoristas que quieras saber los gramajes y todo de todo lo que son los ingredientes de cada producto. Sin embargo, hoy tienes que tener en la idea algo muy importante, que es entre menos es más. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tú me dices, William, si ya podemos comenzar. Ya son las 10 de la mañana con 4 minutos. Así que ya somos 132 en esta sala, ya vamos sumando cada vez más. De verdad, no dejes de invitar a toda tu red, a todos tus embajadores, porque esto está extraordinario, ¿sale? Recuerden que siempre es una línea de modo aprendiz, una modo sinergia entre todos nosotros, porque tú tienes que finalmente apalancarte de todos nosotros. Yo voy a dar finalmente una línea de conocimiento, pero el testimonio va a estar a flor de piel con todo lo que en su momento se va a comentar. Así que, por favor, no te lo pierdas y prácticamente casi comenzamos a las 10:05. Pues bueno, vamos a presentar ya pantalla para que comencemos. No sé si me puedas delegar el host, mi buen Williams, para ya hacerme cargo y ahorita Claro que comenzamos. sí, líder. Listo, ya puede compartir pantalla. Perfecto, mi buen Williams. No, todavía estoy como inhabilitado, mi buen Williams. A ver si me apoyas, de favor. Ahora sí, aquí ya estamos. Pues bueno, chicos, antes de empezar, también algo muy importante, no dejes, por favor, de tener a la mano ya tu pluma, tu cuaderno, porque siempre hay algo importante que debes anotar y hoy de verdad te vas a quedar con el ojo de Watts o con el ojo cuadrado. Bueno, como aquí comentamos, finalmente el punto importante es trabajar sobre Fidelin Detox y Pro contra la obesidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero como todo evento, como toda realidad, tienes que saber finalmente el origen. El origen para nosotros hoy es nuestro producto. Así que nos vamos aquí, por ejemplo, con esta línea que es nuestra ProCaps. Los ingredientes que son el café verde, lo que es las acetonas de frambuesa, el chá de bugre, té de verde, la moringa, la hoja de zen, la naranja agria, la L-carnitina y el calcio. Vámonos, por ejemplo, a diferencia del Prote, porque también aquí hay muchos que dicen, ahí es lo mismo, pero no es igual. Es como luego se dice aquí en muchas frases. Entonces, voy a poner, por ejemplo, aquí a color diferente o distinto en amarillo, para ser preciso, las ingredientes que de alguna manera en uno están, pero en otro no están, ¿sale? Y obviamente hay reacciones diferentes, obvio. El Prote, por ejemplo, aquí entre los ingredientes está el café verde, lo que es la acetona de frambuesa por igual, el chá de burgue, té verde, moringa, hoja de zen, naranja agria, calcio, pero a diferencia, por ejemplo, de las cápsulas, trae lo que es la flor de Jamaica, vitamina B3, limón en polvo, entre otros. Aquí también cabe mencionar, porque muchas veces se preguntan, ¿no? La parte de los niveles de los gramajes y algunos otros ingredientes. Recuerden bien que no todo va a venir por tema finalmente de confidencialidad hacia cada fórmula. Entonces, pues también aquí va a haber algunos que no, y aquí es donde me refiero a que todos te van a decir, ay, pero es lo mismo que tengo en otra marca, ay, pero es lo mismo que tengo en otra marca. No, aquí es la excelencia y eso que te quede claro, ¿vale? Así que vámonos con algo más, ahora con la parte de los detox. ¿Qué contiene las cápsulas? Bueno, pues tiene la linaza, tiene la lima, licitina de soya, semilla de lima, la papaya, mango africano, piña, malva, cayena, jengibre y cúrcuma. A diferencia del té, pues bueno, por ejemplo, miren, tiene té verde que no viene dentro de las cápsulas, el goji que tampoco viene dentro de las cápsulas, así como el café verde, chá de bugre, lo que es la parte de jengibre, pues ese sí comparte, mango africano se comparte, la hoja de zen no viene, lo que es la raíz de colmeca también no viene, lo que es la L-carnitina y por supuesto vitamina C, vitamina B1 y vitamina B6. ¿Sale? Entonces también, por favor, para que ahí en esta parte vayas más o menos visualizando y clarificando lo que contiene uno de otro, a pesar de que es la misma detox, pero cápsulas es una cosa y té que es otra, ¿vale? Para que ahí vayas teniendo un tema de claridad. Ahora bien, ¿cuál es la parte, por ejemplo, aquí en cuestión de lo que es la Pro Caps, ¿vale?
Esto normalmente aquí, como nos lo dice, se combate el estreñimiento crónico desechando los residuos intestinales para estimular al cuerpo a tener un mejor funcionamiento, favoreciendo la pérdida de peso y aceleración de la quema de grasa, por lo que desinflama el estómago y elimina líquidos retenidos, por lo que es ideal para tratar lo que es la obesidad tipo 1 y tipo 2. ¿Cuáles son los activos más fuertes de esta fórmula? Pues bueno, o de este producto es la acetona de frambuesa, lo que es la naranja agria y lo que es la parte de chabugre. En cuestión, por ejemplo, de las prote, que son obviamente ya la parte del tecito, dice estimula el cuerpo para una desintoxicación y limpieza a través de la depuración del colon y la eliminación de toxinas del organismo, retirando las toxinas del organismo, así como también los residuos almacenados en nuestros intestinos, además de acelerar la pérdida de grasa. Obviamente también aquí tiene unos activos que quiero sí que los visualicen, si se dan cuenta no son los mismos, es la parte del café verde, té verde y moringa, ¿vale? Aquí hay algo muy importante, por ejemplo, mientras uno va a despegar todo lo que son los residuos intestinales, uno es más ligero, por así decirlo, y se va a una desintoxicación y limpieza, ¿sale? Así que también esa parte aquí que quede claro. Nos vamos, por ejemplo, ahora con las Detox Caps y Detox T. ¿Cuál es el objetivo en este caso de las cápsulas? Fue desarrollada para deficiencias metabólicas debido a su perfecta mezcla de nutrientes y fibra natural. Fortalece el sistema digestivo para quemar rápido de grasas como los carbohidratos y acumulados. Se recomienda que durante la ingesta las implementes con una dieta, alimentación o una base de verduras con carnes blancas y frutas. Los activos en la Detox cápsula, pues está la cayena, el cúrcuma, mango africano. En el punto por lo de lo que es el té detox, pues bueno, viene para controlar el hambre nerviosa, acelera el proceso digestivo de los alimentos, eliminando el estreñimiento, quema de grasa, elimina las toxinas durante el proceso de desintoxicación, ayuda a reducir tallas y regula los desórdenes hormonales, como la parte también de desinflamación del estómago. ¿Cuáles son sus activos? Obviamente, en esta característica es la raíz de colmecar, té verde y chá de bugre. ¿Sale? Aquí para que vayan visualizando y entendiendo de verdad para qué es orientado cada producto. Si no, de lo contrario, sería el mismo y no habría ni cápsulas ni té, simplemente sería uno. Entonces, aquí es importante, de verdad, yo se lo sugiero, anoten cuál es el perfil de cada uno. Ahora viene algo muy importante. Ya sabemos para qué es bueno, ya sabemos en qué nos ayuda cada uno de ellos, pero también es bueno saber cuáles pueden ser, fíjate bien, las reacciones que tienen estos suplementos. Y eso es a lo que tú tienes que tener cuidado. Eso es a lo que también, punto número uno, antes de comenzar con la parte de contraindicaciones, todo lo que son las reacciones, apúntalo por favor, son de forma inmediata. Si el consultante o la persona te dice 3 días después, 4 días después, oye, ¿qué crees? Tu producto me está haciendo daño, es muy importante y sé muy certero y con toda la confianza, no es nuestro suplemento, ¿vale? Simplemente fue algo que reaccionó de lo que comió o de lo que en ese momento, o ese día, pudo haber ingerido, pero definitivamente no es tu suplemento. Toda la reacción es en cuestión de minutos, ¿sale? Así que ya en esta parte, ahora sí vámonos con esta parte contradictiva. Pues bueno, retomando lo que son en las ProCaps, los activos, que es la acetona de frambuesa, la naranja agria y lo que es la chá de bugre, principalmente la acetona de frambuesa, por ejemplo, miren, puede aumentar la presión arterial y ritmo cardíaco para que más o menos vayan sabiendo cómo identificarlo. ¿Están de acuerdo? Punto número dos, dice, está contraindicado en mujeres embarazadas y periodo de lactancia. También para que esta parte tengan mucho cuidado, chicas, por favor. No es que tengan miedo, no, pero siempre tienen que tenerlo bajo observación. En cuestión de la naranja agria, ¿qué efectos puede causar? Pues aquí, miren, ya está viendo, altera los nervios, dolor de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, a una mayor sensibilidad al sol. Entonces, también si tu consultante, si tu paciente está generando este tipo de reacciones, pues bueno, entonces simplemente hay que, sí, ver la dosificación. Muchas veces no es que lo retires, simplemente visualiza la dosificación. Más adelante te voy a explicar cómo. Y en tema del chaburgue, pues bueno, lo que es la parte de los activos también puede tener una contradicción, alguna reacción. ¿Cuál es esta? Que finalmente dice, en algunos casos hay inquietud, insomnio y migraña. ¿Sale? Entonces, si tú estás recomendando la ProCaps y estás viendo o estás observando
estas reacciones, pues bueno, ya sabes por qué y de dónde. Entonces, es cuando tú tienes que tomar ahí un espacio y un tiempo, ¿vale? Ahora nos vamos con el Proté, también de acuerdo a los tres activos, que es el café verde, por ejemplo, dice reducción excesiva de los niveles de azúcar en la sangre. Es por ello que también todo suplemento, escúchalo bien, no es, de verdad, no es el tema que te satures, porque todo en exceso, recuérdalo bien, hay una consecuencia, ¿vale? Entonces aquí yo te invito a ser muy consciente de lo que estamos haciendo y sobre todo darle peso y valor a tu suplemento. Entonces, café verde, segunda contraindicación, dice, para los pacientes con enfermedades renales, ya que aumenta el trabajo que realizan los riñones. Aquí entonces también no es que lo retires, simplemente valora a tu consultante, valora a tu persona o tu paciente, ¿vale? ¿Qué respecto trae el té verde? Pues bueno, está la parte de insomnio, ansiedad, frecuencia cardíaca rápida, que es la taquicardia y temblor leve. En cuestión de la moringa, pues bueno, nos damos con la alteración de la función de hepática o renal, así como también en mucho cuidado, por ejemplo, aquí como dicen, en tema de abortos, alteración de parámetros hematológicos, diarrea, insomnio y lo que es liatiasis 3. Entonces, aguas, por ejemplo, con estos, sobre todo los productos pro, porque sí traen un cierto cuidado o restricción, ¿sale? Entonces, van a ver la diferencia enseguida a la parte detox, ¿vale? Que es esta que estamos presentando, de acuerdo a las cápsulas y sus activos, por ejemplo, la cayena trae un tema de ardor, irritación del estómago, intestino o garganta, así como la parte de las náuseas, vómito, tos y dolor de cabeza. En tema de cúrcuma, pues bueno, también hay un tema alérgico que es retardar la parte de la coagulación de la sangre. Ojo con esto, sobre todo para los que tengan tema cardíaco, ahí tienen que tener mucho cuidado. Y en el tema de mango africano, pues bueno, ¿cuáles son estas alteraciones? Dice provoca diarrea, dolor abdominal o gases debido a alto contenido de fibra. Cuida la reacción en personas con problemas de gastrointestinales como úlceras y gastritis, como por ejemplo en el tema de reducir el consumo. Y esto es lo que finalmente se recomienda. En el tema, por ejemplo, del detox T, también hay en cuestión de los activos, que es la parte de la raíz de colcómica, pues bueno, ¿cuáles son las reacciones que puede surgir? Es evitar, por ejemplo, en este caso, esta planta durante los embarazos y lactancias, ¿vale? La otra parte es presentar, por ejemplo, la parte de gastroenteritis, la parte de diarreas y vómitos, por el tema de las altas dosis que se puede generar. Aquí vuelvo a reiterar, es por ello que no nada más recetes o recomiendes por recetar. Tienes que hacer un perfil, lo vamos a ver un poquito más adelante para que tú veas realmente cómo lo puedas trabajar. Té verde, ¿cuáles son las reacciones que puede generar? Ya lo habíamos escuchado, es el insomnio, la ansiedad, frecuencia cardíaca rápida, que es la taquicardia y temblor leve. Y la parte del chá de burger, pues bueno, también es que en altas concentraciones, pues bueno, te puede generar inquietud, insomnio y migraña. Así que esto, por favor, anótalo, no lo dejes, ¿vale? Tienes que identificar bien todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. ¿Estás de acuerdo? Entonces déjenme leer aquí los mensajes para que se suba a la pantallita. ¿Qué viene aquí? Ok. Algo que normalmente yo había observado en todas las que son las exposiciones, te hablamos del producto, es algo que tú puedes como incluso identificar dentro de tu catálogo, tal vez hoy estés preparándote con conocimiento externo, o sea, capacitaciones, talleres, lo que sea. Al final vas a llegar a lo que acabo de presentar. Pero algo muy importante que va a ser ahora, ¿cuál es la secuencia que tenemos, por ejemplo, en este momento? Es ya el control de peso. ¿Están de acuerdo? Que eso es lo que nos interesa. Eso es lo que vamos a buscar y es lo que a la gente nos va a ayudar a acercarnos. ¿Por qué? Porque finalmente aquí hay un punto muy importante donde todos conocemos el negocio, todos conocemos el producto, pero no sabes cómo venderlo. Y no sabes cómo venderlo porque tienes miedo o te detiene cómo dar resultados. Pues bueno, te voy a presentar una gráfica muy rápida, muy clara, ¿vale? Para que también le tomes foto, tómale lo que quieras, anótala, pero te va a llevar por ahora sí como dicen, de la mano, ¿vale? Bueno, para el control de peso, fíjate bien, hay una primera línea, que es la parte finalmente nerviosa, ¿sale? Eso implica mucho en cuestión de peso, en cuestión de pérdida de, obviamente, de estado de salud. Y aquí, ¿qué producto Fidelin va a entrar? Pues bueno, aquí te lo estoy ya compartiendo, es el detox.
Independientemente sea cápsulas o sea la parte, por ejemplo, del té, tú ya sabes cuáles son la orientación de cada uno de ellos productos, pero si es nervioso el tema de pérdida de peso, o en este caso, perdón, el tema de exceso de peso, pues bueno, ya sabes hacia dónde te vas a orientar. Fidelin Detox, ¿vale? ¿Qué consecuente va a tener? Pues bueno, obviamente en el tema nervioso tienes que considerar también otro suplemento que es el Nervel, porque finalmente estos incluso se comen las uñas y te vas a dar cuenta. Comen finalmente por cualquier circunstancia que estén pasando. Entonces, considera el Nervel. Algo también suplemento extraordinario, jugo verde, porque este jugo verde contempla y te da saciedad. Entonces, también es algo que necesitan los nerviosos. ¿Sale? Sin embargo, si te das dando cuenta sobre esta línea que te estoy compartiendo, estás haciendo una desintoxicación, estás haciendo una limpieza y estás haciendo una estimulación digestiva. Entonces, ¿qué vas a obtener finalmente también? El poder integrar el azúcar, que te va a ayudar a limpiar, a desintoxicar tu hígado, ¿vale? Tu páncreas, la parte de tu vesícula y la parte también importante de los riñones, que es algo importante que tú tienes que conocer y que considerar, ¿sale? Ahora bien, también otra de la parte muy importante que se da en esta situación, pues bueno, también en el control de peso, también tenemos un tema de malos hábitos. Esto es para los que finalmente comen de todo y en todas horas. Ya no influye necesariamente el tema nervioso ni de estrés. Y aquí, pues finalmente te comparto la línea siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el Fidelin Pro. Aquí sí ya es necesario actuarlo porque es normalmente para la persona que ya tiene un nivel de obesidad 2, ¿vale? Y que incluso simplemente también si la persona que muchas veces es delgada, no necesariamente quiere decir que esté bien. También esto apréndetelo, por favor. Delgada o robusta no ingiere en que esté bien o esté mal. Tú tienes que hacer un test, tú tienes que hacer un perfil y esto es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, cuando finalmente es por tema de malos hábitos, recuérdalo bien, considera ya lo que es el Fidelin Pro, tomando en cuenta las dos clasificaciones, sea cápsulas o té, de acuerdo a las características y de acuerdo a los beneficios de cada suplemento. Como parte también muy importante que va a estimular, fíjate bien, que tiene que estimular a tu organismo es el origen café. Si estás de acuerdo, el origen café también te ayuda a la parte de la quema de grasas, a la sintetización de grasas dentro de tu cuerpo, para que esto pueda trascender de lo que viene siendo tu sistema circulatorio, después a tu sistema muscular y de ahí se vaya a tu sistema, lo que es la parte de tu piel y se pueda ser expulsado por la sudoración, ¿vale? Otro de los productos que también tienes que considerar para la parte cuando tienen malos hábitos, pues definitivamente tienes que tener fibra. La mejor opción definitivamente es la linaza piña toronja, que la puedes ir mezclando. Y también incluso uno de los super ingredientes que aquí te lo voy a compartir. No solo es por tema, escúchalo bien, no solo es tema de que te endulce el café, la limonada y la bebida, no. Aquí el principal objetivo de este suplemento es eliminar, desintoxicar lo que es triglicérido, colesterol y la grasa neutra de tu sangre. Entonces, eso también va a ser importante. Ahora, ya tenemos aquí, si se dan cuenta, dos perfiles súper importantes. Pero, por ejemplo, aquí, ahora, que también puedes hacerlo, como se dice, izquierdo y derecho, por ejemplo, como tú lo estás visualizando, sea nervioso o malos hábitos, tienes un perfil básico, ¿estás de acuerdo? Pero todo esto lo podemos llevar a un tema de tratamiento full, es decir, completo, lo máximo para que puedas tener resultados extraordinarios sobre tu consultante o sobre la persona que te está pidiendo apoyo, ¿vale? Pues bueno, aquí en el margen, por ejemplo, de los Fidelin, sobre todo el té, puedes agregar lo que es la plata coloidal. Sabemos que la plata coloidal es antiviral, es bacterial, es antiséptico, entonces también te va a ayudar definitivamente a hacer una desintoxicación más profunda, ¿sale? ¿Qué otro suplemento también puedes considerar para que tú puedas entender también hoy el margen de una persona? Y esto, fíjense bien aquí, hay un tema muy en particular. Normalmente la mayoría que he escuchado siempre te mete el oxígeno a diestra y siniestra.
sé que es un buen suplemento, es uno de los mejores, sí, pero no siempre te da la reacción que buscas y sobre todo cuando el paciente o el consultante o la persona simplemente viene ya con un margen así como decir, híjole, vengo desesperado. ¿Y por qué crees que viene desesperado? ¿Estás de acuerdo que toda persona que ya trae un margen, por ejemplo, de obesidad, tratamientos adicionales, el primer órgano que está mayormente lastimado es tu estomaguito? Entonces, aquí, antes de sugerir el oxígeno, yo te sugiero que metas esta mezcla de aloe más bionco, ¿vale? Recuerden, aloe, pues es probióticos, bionco finalmente es un regenerador. Esto, imagínense, va a ser una bomba para que esta persona no sienta ningún estrago. Yo sé que a algunos de ustedes ya les ha pasado, les ha tocado que mucha gente que está tomando el oxígeno, tal vez no te lo dicen, pero te dejan de comprar, se inflan, les da fractulencia. Entonces, esto no es cómodo, definitivamente. Y eso es porque no es que les haga daño, lo aclaro, no hace daño. Simplemente es que está acelerando un proceso digestivo a máxima velocidad. Y obviamente tu estomaguito no está acostumbrado y empieza a hacer obviamente una generación de gases y esto es lo que te está provocando. Entonces, para evitarlo, siempre es de verdad recomendable que tú consideres el aloe más el bionco, ¿vale? Ahora sí, ya pasamos, por ejemplo, a lo mejor no a lo mejor. Considera pasar de 4 a 7 días ingiriendo tu aloe, tu bionco, obviamente más tu origen café, de este lado sin nervioso más tu nervel. ¿Qué va a pasar? Ahora sí podemos ya introducir lo que es la parte de tu oxígeno, ¿sale? Tu oxígeno ya vas a recomendarlo y algo extraordinario va a pasar, que también este oxígeno va a ser el efecto totalmente al 100%, porque ya vienes con una desintoxicación, ya vienes con una parte de equilibrio en tema de jugos gástricos, en tema de regeneración estomacal. Pues bueno, entonces aquí tu oxígeno ahora sí va a ser más potencializado. ¿Cuál mismo puedes incluso potencializarlo todavía más en tema digestivo para empezar a jalar, a absorber toda esa grasa corporal? Pues bueno, si es nervioso, recuérdalo con tu jugo verde. Si es en tema de malos hábitos, mételo o mézclalo con tu linaza piña toronja. ¿Estás de acuerdo? Otro producto que también es importante que vayas considerando posterior para complementación de un buen control de peso con suplementación es que metas, por ejemplo, el Bigreen. Acuérdense que el Bigreen también es muy propicio y es uno de sus objetivos acelerar lo que es la digestión, ayudar a esa parte digestiva. Entonces, también es muy bueno que tú lo consideres. Aquí en este mapa, finalmente tú puedes tener de verdad una idea más clara de lo que puedes recomendar, a quién se lo puedes recomendar y cómo lo puedes recomendar y cuándo lo puedes recomendar. Entonces, estos son conceptos diferentes, ¿vale? Para que tú puedas hoy entenderlos y visualizarlos y sobre todo, algo que va a ser muy padre, ¿sale? Que tenga resultados, que la gente no se vaya y que no diga jamás, no me sirvió, ya no me lo voy a tomar, al contrario, que vea resultados inmediatos, ¿sale? Bueno, otra parte muy importante y que esto les va a pesar a la mayoría, ¿sale? Bueno, aquí también el otro suplemento que va prácticamente ya así como que de cerecita del pastel, porque ya regulamos, ¿estás de acuerdo? La parte de el peso, ya sea por un tema nervioso, ya regulamos un tema de control de peso por tema de malos hábitos, pero que también es importante, sobre todo porque muchos tenemos esta frase de decir, híjole, ¿qué crees? Armandito, o incluso a la persona que te lo recomienda, me da mal del puerco y a todos nos sucede y a todos nos pasa. ¿Estás de acuerdo? Pues bueno, aquí como cerecita del pastel, tómate tu Light Max. Light Max también te va a ayudar a potencializar la quema de grasa, pero aquí va orientada más al margen de quema, convierte en caloría y te la devuelve energía, ¿sale? Entonces, esto también es muy importante, de verdad, que lo integres a este plan, ¿vale? De control de peso. Ok, vamos con un punto muy importante, no déjenme ir viendo aquí los chats porque si no, ya no nos deja para que vean ustedes la parte superior de las láminas. Aquí viene un golpe muy fuerte, pero muy práctico
y muy desalentador para muchos, pero ¿qué crees? De verdad, es lo más recomendable. Bueno, muchos piensan que decir, ay, me tomo mis Pro, me tomo mis Detos, me tomo esto, voy a bajar de peso. No, la verdad no te engañes. Y perdón por decirte esto, no te engañes. ¿Por qué? Porque sí te va a acelerar, sí lo vas a sentir un cambio, pero recuerda que tu cuerpo es algo extraordinario que se puede acostumbrar, y de hecho se acostumbra, perdón, a todo lo que tú le des por periodos, por fechas, por tiempos, si es de día, de mañana, de tarde. Entonces, tú tienes que hacer de verdad un tema de un programa muy, muy específico de que a tu cuerpo lo mantengas. Fíjate bien aquí la recomendación. Así como que en una gráfica, altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas. El tema es no buscar que tu cuerpo se estabilice, ¿sale? No quiero decir, fíjate bien, que tenga descompensaciones, porque una descompensación es algo muy diferente. Simplemente a tu cuerpo no lo acostumbres a estar en un área de confort, de decir, lunes, miércoles y viernes tomo esto, el martes, jueves y sábado como esto. No, muévelo, muévelo para que la parte emocional y sensibilidad de tu cuerpo sea y reaccione a un 100%. Entonces aquí, ya enfocado a esto, fíjate bien, control de peso es igual a... Ay, perdón, o más alimentación saludable. No necesariamente tienes que tener únicamente tu suplementación, no. Aquí tienes a la de ley, a la de a fuerzas, que sumarlo o es igual a una alimentación saludable. Aquí te estoy compartiendo una lámina que está súper padrísima, porque también incluso ayer que estaban lo que es exponiendo lo del azúcar, hablaron de la parte trofológica. Si tú no lo sabías, es la parte trofológica, es lo que es la combinación perfecta, ¿vale? De tus alimentos, la porción perfecta de tus alimentos. Aquí la vas a tener. Aquí no hay pierde y aquí te lo pongo más claro. Combinación buena, regular, mala y terrible. Por ejemplo, frutas ácidas, frutas semiácidas, frutas neutras, frutas disecadas, oleaginosos, ajos y cebolla, verduras, lo que son las hortalizas, los feculentos, cereales, legumbres y brotes, huevos, carnes y pescado, limón, lácteos no maternos y lácteos maternos. Aquí, si se dan cuenta, vienen únicamente la parte de las letras. Estas letras, bueno, implica o se relaciona con cada uno de los alimentos que acabo de mencionar, pero es aquí la combinación. Por ejemplo, frutas ácidas con frutas ácidas, totalmente dice combinación buena. Frutas ácidas con frutas semiácidas, que es aquí A con B, buena. Ojo, por ejemplo, aquí dice la D, frutas disecadas. Entonces, no podemos mezclar frutas ácidas con frutas disecadas porque nos dice que definitivamente es mala. ¿Sale? Algo para no extenderlos mucho, que es, por ejemplo, vamos a buscar una terrible. La terrible son los puntos negros. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que es la letra K. La letra K con la letra P, que es los lácteos maternos con legumbres y brotes, definitivamente no puedes mezclarla. ¿Sale? Esto te tiene que quedar claro. La verdad, esto aquí vienen pues todos los alimentos. No hay tema, de verdad, ni que vayas de lado ni para atrás, ve para enfrente, llévate tu laminita e imprímela si es necesario, llévatela como cuaderno y carpeta debajo de tu hombro cuando vayas a hacer una prospección, cuando recibas algún consultante, alguna persona que te pida el apoyo, esta tienes que tenerla para que de cajón, recuérdalo bien, tú le digas, por favor, que la suplementación va acompañada de una alimentación saludable. Y aquí está esta laminita tan fácil. ¿De acuerdo? Ok. Ahora también algo muy importante, porque también todo no se da de maravilla y de milagro. Ok, también algo muy importante en un control de peso, fíjate bien, tiene que ser igual a una actividad física o sumarle una actividad física. ¿Sale? Entonces, si tú estabas pensando que tomándote tu Pro, que tomándote tu té, que tomándote toda tu suplementación, pero estando sentado, vas a bajar de peso y vas a formar tu figura, perdóname, no lo vas a hacer en ningún momento. ¿Tiene una reacción inmediata a tu cuerpo? Sí, sí tienes una reacción, claro, pero definitivamente ni te sueñes que vas a bajar de peso y sobre todo que vas a formar tu cuerpo. Aquí no. Aquí
el tema real es un control de peso, va ligado de una actividad física. Obviamente aquí también tú tienes que considerar, hay unos factores. Punto número uno, edad. Complexión física, número punto dos, y lo que son los signos vitales, ¿sale? Para que tú puedas recomendarle, pero todo se puede hacer. Muchos van a decir, oye, Armandito, ¿qué crees? Que yo no puedo caminar, no te preocupes. ¿Conocen el Twister? Es un disco que gira. Pues bueno, se han de acordar y si alguien de visualiza en el control de peso, siempre te pidan el tamaño de tu cintura. El tamaño de tu cintura, ¿por qué? Porque finalmente si tú lo trabajas, si tú lo estimulas, vas a estimular de forma, fíjate, de forma, ¿sí? Paralela a la parte intestinal. Entonces vas a promover una buena digestión. Esto no te vale ni más de 100 pesos ni 150 pesos, yo creo que exagerado. No puedes caminar, haz este ejercicio. Te lo recomiendo. Simplemente también aquí hay un punto importante y es algo que tú tienes que tomar nota. En tema de una actividad física recreativa, fíjate bien, recreativa o en su momento totalmente elite, ¿sale? O de alto rendimiento como se conoce, una persona recreativa tiene que mínimo, fíjate bien, hacer una actividad o llevarla o prolongarla a 40 minutos. Si tú dices, yo hago 20, yo hago 30, no sirve de nada, perdón, pero no te sirve de nada. Un parámetro que tienes que considerar, checa tu pulso cardíaco, ¿sale? Y eso te va a ayudar a entender a tu cuerpo, es decir, qué nivel de esfuerzo estás haciendo. Y sobre todo algo muy importante que va aquí, y también eso, por favor, anótenlo bien. Las mujeres queman menos calorías, los hombres queman más calorías con el menor esfuerzo. Entonces, también aquí, por favor, considéralo para que cuando tú tengas a una mujer, ahora sí que orientes una quema de caloría mayor. Si tú tienes a un hombre, pues prácticamente es así como que equilibrada, no hay tanto show, pero eso es por naturaleza, no creas que es algo diferente, no es por naturaleza, simplemente la quema de grasa es más o la que la caloría es más alta en un hombre, ¿vale? Ahora bien, la parte de la actividad física de alto rendimiento, ¿sale? Que también aquí es donde muchos lo buscan, porque para llegar a esos tiempos, a esos niveles de esfuerzo, necesitan controlar el nivel de grasa corporal. A pesar de que tú digas, oye, ese está súper bien, oye, ese, pero también hay niveles. Entonces, también aquí te lo recomiendo, haz un buen perfil, ya te lo compartí hace unos momentos, esta lámina está genial, guárdala, quédatela, tómale foto. Y esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces, aquí, para que vayamos resumiendo, un control de peso tiene que estar ligado a una buena alimentación y a una actividad física, necesariamente. No los engañes, no te engañes. ¿Quieres tener resultados extraordinarios? Aquí están estos sencillos pasos, ¿vale? Ahora bien, vámonos con algo también ya importante y final. Recuérdalo bien, no me quiero adentrar a tantas cosas porque lo que tú tienes que hacer es venderlo, colocar tu producto, no tanto investigar si tiene gramaje, cuántos gramajes, no, busca resultados, menos es más, ¿vale? Bueno, la toma recomendada, ¿cómo se hace la toma recomendada? De forma preventiva, ¿estás de acuerdo? Para todos aquellos que hoy consideren que estén en un buen peso, que tienen buenas medidas, perfecto. Toma los tratamientos básicos. Recuérdalo bien, nervioso, malos hábitos, son básicos, tenemos dos. ¿Y cómo se genera esta alternativa? Cada 3 días, por 2 semanas, y en este caso, cada 2 meses, repitiéndolo de acuerdo al estilo de vida, ¿vale? No metas tanto, da resultados, enfócate a dar salud a la gente, no metas por vender. Y algo que fíjense que aquí me recordé y se me estaba pasando. Te paso esto y de verdad guárdalo porque cuando te pregunten cómo bajaste de peso, cómo moldeaste tu figura, yo quiero que contestes, lo hice de esta forma. Porque hubo personas que dijeron, ¿cómo bajaste de peso? Ah, no sé, me tomé todo, pero no sé. Perdón. Sé de categoría y la categoría no es cómo te vistas, perdón. La verdad, la categoría es saber conocer y ser muy sólido en lo que tú estás sabiendo y lo que estás recomendando. Entonces, por favor, que no vuelva a pasar, que no te agarren en esa, así como que tras tu billete, seguro de ti mismo. Bajé por esto y por esto y de esta forma. Aquí está. Entonces, preventivo, recuérdalo bien, cada 3 días, por 2 semanas. Posteriormente, obviamente, es por 2 meses, dependiendo del estilo de vida, tú vas a hacer
la parte de la recomendación. Cuando hay un problema digestivo crónico, primera semana, tratamiento full, es completo. Izquierdo o derecho, sea nervioso o en este caso, sea por malos hábitos, y vas a subsecuentar lo que es la línea intermedia de esa parte de nuestro perfil, ¿sale? ¿Cómo se va a tomar? Diariamente de 4 a 7 días bajo observación. Fíjate bien, bajo observación. Quiere decir que tú, aun cuando sabemos que no eres médico, sabemos que tal vez no seas terapeuta, pero sí hazle una llamadita a tu consultante, a la persona que se acercó contigo, porque aquí incluso te voy a dar un tip. Cuando la persona se siente apreciada, se siente cuidada, te va a dar totalmente su seguridad y sobre todo su confianza y te va a dar compra y te va a generar un tema de recomendación. Entonces, por favor, aquí también punto muy importante, baja observación. Segunda semana cuando hay un tema digestivo crónico. Bueno, también aquí ya, dependiendo la reacción, el tratamiento puede ser básico o continuar con el full. Puede ser cada 3 días. Aquí, como lo digo, reacción de la persona bajo acompañamiento. Puede que necesite 7 días más, 15 días más, pero definitivamente es con un acompañamiento. Si la persona te dice, oye, ¿qué crees? Ya me reguló, ya me siento bien, ojo también con esto, ¿sale? Hay dos puntos importantes porque luego lo recomiendas y te dicen, ni me sirvió, oye, ¿cuándo te lo tomaste? Cada que me acordaba. No, pues así, la verdad, ni milagros existen, ¿sale? Es por ello la importancia, lo reitero, acércate a esa persona, acércate a tu consultante, date el tiempo para decir cómo vas, cómo te sientes, has tenido alguna reacción y eso va a tener un resultado en cómo, en tus ventas, ¿vale? Y obviamente también para poder identificar si el tratamiento se queda con el full o se queda y continúa con un básico, ¿sale? ¿Cuál es el tema de importante seguimiento? Aquí lo vuelvo a reiterar, se debe mantener mínimo 2 veces por semana, más una alimentación equilibrada, más ejercicio físico, recreativo o de alto rendimiento. Por favor, esto también no lo olvides, esto debe ser puntual que se lo compartas a toda la persona, porque de verdad te lo vuelvo a reiterar, que no sueñe, que no piense que con solo tomarse la suplementación lo van a hacer Barbie, lo van a hacer Ken, no, olvídenlo, o sea, definitivamente no. Nada es milagroso, ¿sale? Punto importante para cerrar esta exposición que sé que te va a ser muy útil. Esto debería de ser primero, pero sé que ya lo tenías que tener, pero si no lo tienes, pues por favor búscame y te puedo ayudar. Tengo formatos, tengo mucho tema de verdad para desglosar. Todo tratamiento, todo, llámese el que sea, por lo que te busquen. En este caso, estamos dando lo que es la parte de control de peso. Tienes que hacer un test de salud. Ese test de salud debes de considerar peso, talla de cintura, signos vitales, alergias, hábitos alimenticios, la parte de embarazo, etcétera. Aquí te lo pongo muy puntual, incluso hasta el embarazo, porque ha habido ocasiones que hay gente que no te lo comparte. Y aquí no es que la vayas a matar, pero dependiendo de la reacción y cada cuerpo puede suceder. Entonces, sí, nada más, por favor, si no te lo dicen, tú pregúntalo. Es necesario que tú tengas este formato, porque incluso este formato, fíjate bien, a cuando hay un margen de responsabilidad, como nos los ha marcado la empresa, cuando te dicen eres socio independiente, pues también tú busca tener una responsiva. Esta responsiva es este formato y ahí debe de tener la firma de consentimiento de esa persona, ¿sale? Y punto número dos, pues bueno, también esa parte de test te va a llevar un tema de control de dosificación por reacción y en base al test, ¿vale? Entonces, esto es lo que queríamos compartirles, chicos y chicas, la parte de Janetita y su servidor, Robin, muchos me conocen así, Armando, para los que no me conocen, como me busquen, me encuentran. Esto van a verlo finalmente grabado porque es extraordinario y lo extraordinario nos lleva al éxito y el éxito lo haces tú. Así que por favor, replícalo, duplícalo con toda la gente, con todo lo que conozcas y hoy de verdad, sé consciente. Y algo que quiero que vuelvas a recapitular en lo que te dije, que jamás te vuelvan a agarrar con la pregunta de decirte, ¿qué te tomaste para estar así? Me tomé de todo. Olvídalo. Aquí tienes la línea, ¿sale? Chicos, pues esto es todo. La verdad espero haya sido de su agrado, de su uso. Son 10:43, nos llevamos una magnífica exposición, pero vamos a dejar de transmitir o de compartir
Para pasar a las preguntas, dudas, inquietudes, nos damos con Lucy, así que ya está levantando la manita. Adelante, Lucy, muy buenos días. Un gusto conocerte, quedamos a la orden. Lucy, ¿nos puedes reactivar tu audio? Ya mandamos Lucy o Lucila, que está levantando la manita. Bueno, vámonos con Edith, por favor, ya que Lucy me supongo que estaba ocupadita. Edith, te mando para activar tu audio. Adelante, Edith. Muy buenos Hola, días, buenos días. adelante. Sí, ¿me escuchas? Fuerte y Bueno, bueno, claro, adelante. perfecto. Corazón, fíjate que empecé a tomar los productos y me Ok, recomendaron que tomara el Fitelin. Lo estuve tomando, me encantó cómo se dio. Me dijeron que podía yo tomar las cápsulas Pro, pero al empezar a tomarlos, o sea, fue así, diarrea líquida, ¿no? O sea, cada vez que las tomo, o sea, de verdad mi cuerpo como que no las tolera. Y me dijeron, no, no te preocupes, entonces tómatelas en las noches y tómatelas cada tercer día. Pero ok, me pasa siempre lo mismo. Lo que, o sea, me estoy tomando, me dijeron, tómate el Bigreen, el aloe en polvo, el Oxygen, el Bionco, este, el Fitelin y las cápsulas Pro, pero lo que sí me sucede es que yo cada tercer día que me dijeron que me tomo las cápsulas Pro, o sea, se me inflama mucho el estómago, empieza, o sea, una hinchazón así como de embarazada y es la molestia. Entonces dije, no sé ahí qué me recomendarías, porque pues yo trato de seguir las recomendaciones que me dan, pero cuando me tomé el Fitelin, fue genial, ¿no? Pero a claro. partir de que me tomé el Pro, o sea, mi estómago ya no se ha regulado, o sea, generalmente tengo distensión abdominal, tengo mucha molestia y además, pues casi siempre la panza con diarrea. Claro. Ok, mira, aquí de verdad es donde, perdón, yo sé que les voy a dar un coscorrón a muchos, pero no es recomendar por recomendar. Yo escuché hace unos días en un CENIS el que le preguntaba, fíjense bien, su embajador a Subline, oye, ¿qué crees que tengo esto? Ah, que se tome esto. Oye, pero esto, pues algo le tiene que hacer. Híjole, la verdad me decepcionó y esto no debe de pasar. Esto, ahí hago un llamadito a todos los diamantes que ahora sí que se fijen en su gente, que la cuiden a su gente, porque esto no puede suceder definitivamente. Aquí, antes de responderle a Edith, lo único que está pasando es quemar el producto cuando el producto de verdad es extraordinario. Y la gente está teniendo resultados negativos cuando tendría que tener extraordinarios resultados. Entonces, aquí, Edith, por ejemplo, en el tema de tu organismo, como lo vimos en los perfiles, definitivamente para tu organismo no es necesario que te tomes las cápsulas, ¿sale? Ya Ok. vimos tu reacción, o sea, no es necesario. Aquí lo que yo te preguntaría nada más es, ¿tú quieres bajar de peso o tienes algún problema nervioso? ¿Cuál sería tu problema aquí, por ejemplo? Mira, yo el peso no tengo ningún problema, o sea, ¿Ok? mantengo un peso bastante adecuado. Perfecto. Tengo una figura delgada. Sin embargo, más bien siempre había yo tenido como inflamación en el estómago y, o sea, molestias. Casi siempre es como inflamación. Entonces, Ok. cuando yo entré a consumir, eso fue lo que me decían, ¿no? Y me decían, no, 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 y toma de todo eso, no te preocupes, yo me compro todo lo que tú me digas. Sin embargo, es que a partir de que me tomé el Pro, como que se me ha maximizado el efecto y ahora casi siempre tengo diarrea, casi siempre tengo molestias e inflamación y dije, bueno, entonces ahora qué estoy haciendo mal. Yo con el peso no tengo problema, pero me dijeron, no, es que es normal porque te está arrancando todo lo que tienes en el intestino pegado, vas a tener problemas intestinales. Dije, bueno, Ok. lo que sí, No. ¿mandé? No, no, mira, vamos ahí. Eso de verdad, hijo, escúchenlo todos, no es así. Voy a presentar la pantalla nuevamente. Vámonos aquí rápido para no demorarnos mucho tiempo. Aquí está, mira. Chicos, todos los que me están escribiendo en el chat, por favor, a ver, anoten mi número: 55 79 99
1183. Mándenme por favor mensajes y con toda, de verdad, con toda calma y de forma personal les respondo sus dudas, porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿de acuerdo? Ahorita en lo que pueda yo ir respondiendo, yo lo hago, pero los que no, por favor, reitero mi número, 55 79 11 83. Ahí me localizan, mándenme mensajito, por favor. Pongan ahí despertador millonario, mi inquietud es esta, y les empezamos a responder. Entonces, a ver, aquí, Edith, tenemos, ponerlo esta lámina de perfil. Mira, es algo que yo les mencionaba. Cuando nosotros recibimos a una persona, lo primero, incluso de verdad, lo más recomendable siempre es un aloe y un bionco. ¿Por qué? Aquí te debieron haber preguntado primero qué síntomas tenías, qué malestares tenías. A los que hoy nos compartiste, lo primero era esto. Antes de cualquier cosa, lo primero definitivamente era esto, aloe más bionco. Porque ya está herido, ¿sí? Recuerden que aquí se los dije, el primer órgano lastimado de todas las personas es el estomaguito. Todo entra por la boca y todo lo recibimos en el estómago. Entonces, aquí lo que yo te recomiendo definitivamente es hacer un tratamiento de aloe más bionco, ¿sale? Tómate 7 días, ¿sale? Dale una cucharada, por ejemplo, sopera de aloe y dale una cucharada soperita de bionco, 1,5 litros de agua, tómatelo diario como de agua de uso y me vuelves a decir si te inflamas, ¿vale? Y de verdad, te vas a decir, órale. Ah, pues bueno, ese era el secreto. Ese era el punto. Más allá, de todos modos, quedo pendiente de ti, ya repetí mi número, mándame este mensajito y te damos acompañamiento y seguimiento, ¿vale? Por favor. Muchísimas gracias. Al contrario, Edith. Nos vamos con Jefran. Así que, adelante, Jefran. Hola, buen día, gracias. Buenos Gracias, días, Jefran. excelente. Excelente tu presentación. Oye, se me hace muy interesante am, que haya un método, una forma de asegurarse que vas a recomendar. Y como tú dices, pues no conviene nomás así sacarse la manga cualquier cosa y después la gente se quede pues decepcionada que no le funcionó. Es Pero así correcto. como lo haces, me gusta mucho. Y al último dijiste que mencionaste de un papel que hay que llenar, un documento, no lo presentaste o no lo puedes poner como que para firmar, para que la Sí, persona pueda uno demostrarle a la gente, mira, tú me dijiste esto y aquí está esto. Perdón, la gente a veces se fija mucho en detalles y a veces le echa culpa al producto, que me es salieron correcto. hongos, que me dio un dolor. No, no, pues el producto no, los productos vienen a despertarte, a empezar a cambiar las cosas en tu cuerpo, pero tu cuerpo puede estar ya dañado de muchas cosas y está en stand-by nomás para que siga evolucionando mal o evolucionando bien. Entonces, ese papelito que tú dices, lo pudieras mandar o poner Sí, como para decir, mira, este fue claro que como, sí, Jefran. Mire, de hecho, es un tema más completo, por ello, la verdad, ya no pude presentarlo porque sí es extenso, pero es lo que debemos de tener todos, 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 y sobre todo porque aquí muchas veces te has preguntado, oye, hermandito, ¿qué crees? Me ponen piedras, las vendo, me ponen esto, lo vendo, pero esto no puedo. Ah, bueno, porque finalmente te falta la estrategia, te falta el que te compartan la línea, cómo lo puedes y debes hacer. Este test no, de verdad, no lo tomen al aire. Esto es lo que te va a dar para ti un tema de seguridad y confianza ante tu consultante. Así te lo digo. Es muy sí, claro y es muy seguro, de verdad, como dice Frank, para ustedes también, por cualquier margen de riesgo, porque recuérdalo, también hay un punto muy importante y anótalo. Nosotros no podemos quitar ningún tratamiento farmacéutico ya prescrito. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo sugerible hacer? Que tú hagas un tema de, ahora sí que emparejar el tratamiento farmacéutico con la parte hoy de nuestra suplementación. Es una complementación. Eso es lo necesario y es lo ideal. De aquí, obviamente, ¿qué es lo que vamos a buscar? Y eso sí se lo puedes comentar a esta persona, que entre los resultados y reacción que tenga su organismo es ir reduciendo la parte farmacéutica. ¿Por qué? Porque ya sabemos que toda la parte fármaca son muy buenas, sí, no voy a decir que son malas,
pero ¿qué crees? Que te ayudan en algo, pero te friegan en otra cosa. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Este formato, mándenme, por favor, chicos, su número, mándenme mensaje y se los comparto. Es tema de 2 hojitas o 3 para que todos lo tengan ustedes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque liberamos responsabilidad. Número 2, conocemos a nuestro paciente o a la persona qué alimentación trae, qué hábitos trae, qué tipo de vida trae, y para que no te diga, oye, ¿qué crees? Tus productos no me sirvieron. No, no, no es que no sea también mi suplemento. Tú aquí me estás compartiendo, fíjate, en ese test algo muy importante, que llevas 20 años con una vida, ¿vale? Sedentaria. ¿Quieres cambiarla en 5 días? Dame oportunidad. Dame oportunidad, yo te voy a ayudar. Enfócate y de verdad vas a tener un resultado. Y de aquí, fíjate que viene algo muy importante. También te comparto temas de negocio, un tema de negocio en esta implementación. Haz tu reto de 90 días. Haz tu reto de 90 días con la gente que esté realmente interesada en dar resultados y mejorar su salud, y te vas, de verdad, te vas a llenar de éxito. Y la otra parte, o sea, se van a quedar así como que extasiados, decir, wow, no inventes. Claro, todo tiene un esfuerzo, todo tiene un sacrificio. Pero sí, claro que sí, Efraín. Por favor, mándame mensajitos y captaron mi número y se los mando, por favor. ¿Sale? Sí, ¿Alguna otra pregunta? sí, alguien dijo que faltaba el número. Ya lo puse. O sea, alguien en el chat mencionó que faltaban 2 números o algo así. A ver, se ¿Me lo lo puede dar reitero otra vez? nuevamente. A ver, cincuenta y espérame. cinco, Sí, anótenlo, por favor. cincuenta y sí, cinco, sí. 79, 99, 11, 83. Ahí nos Ahora localizan, sí. familia de sangre rosa. ¿Sale? Lo que podemos aportarles sin problemas, sin tabúes, sin limitaciones. Y vámonos con Silvia Martínez, perdón. Gracias, Jefran. Adelante, Silvia, muy buenos días. Sí, hola líder, buenos días, gracias Buenos por la días. información. Y nada más preguntarle que usted menciona del aloe como introducción para una persona con problemas gástricos con el Bionco, pero descontinuaron el aloe. ¿Es el aloe Sabil? Es correcto. De hecho, así como el detox y, por ejemplo, las cápsulas té, hay una diferencia, pero ahorita lo que es la fibra probiótica, pues obviamente traen más probióticos. Entonces, ahí sí, ahorita sujétense del aloe. Recuerden que cuando no haya uno, explotemos el otro. No se detengan, no se limiten. Continuamos con nuestro aloe fibra y eso es lo que tú tienes que hacer, ¿sale? Y Muchas hazlo con gracias. el aloe fibra. Por favor, Silvia, Gracias. a la orden. Ok, a ver, chicos, vamos a bajar la manita para que vayamos viendo quién más tiene la manita levantada. Me voy a pasar a los chats. Ah, ok, ya nos levantó la manita Raúl. Adelante, Raúl, por favor. Sí, mira, primeramente felicitarte por tu manera de exponer y no con fanatismo, porque cuando estaba hablando la persona de que las pro le estaban causando problemas y hasta distensión abdominal y ya no se sentía bien, había comentarios de que es el intestino, se está limpiando y en vez un distribuidor desgraciadamente da la idea de que vender por vender. Y no es así, hay que tener causa, hay que ser realista, hay que ver si hay que bajar la dosis. Y me gusta tu forma de, como disertaste. Yo aquí, aparte de eso, de felicitarte por tu Gracias, forma de Raúl. encontrar los productos, te quiero decir, yo quiero tomar las Pro por asunto de, vamos a ir la barriga, vamos a ir barriguita, pancita ahí, pero traigo un problema, he tenido, o sea, entre los males, agruras, en veces colitis, de vez en cuando me suelto. ¿Cómo pudiera tomarlas? Una vez oí que las Pro es bueno antes tomar otro suplemento para que no haya un efecto, vamos a decir, tan drástico, como que hay un suplemento que ayuda, vamos a decir, a que no se suelte o alguna reacción así. No sé cómo va por ahí. Es correcto, mi buen Raúl. Ahora nada más aquí hay una pregunta. Fíjense bien, chicos, también. Por favor, anótenlo. Esa pancita que nos compartes, Raúl, ¿es pancita, pancita o es todo tu cuerpo robusto? Bueno, yo soy de complexión robusta.
¿ok? Eh, haz de cuenta, te veo tu complexión así, pero no pero con pancita, con barriga, ¿verdad? Ok, Ah, bueno, fíjense por ejemplo aquí, cuando una persona está con la barriga, literal, sin ofender de verdad a nadie, al contrario, es ayudarlos. Muchos van a decir, híjole, es que este traga como marrano, ¿qué crees que no? Y perdón por la expresión, no es así. Lo que tú tienes es un desorden, pero ni siquiera es intestinal, es un tema de lo que es la parte de tu hígado. Entonces, aquí el hígado no está segregando, fíjate bien, la bilirrubina ahora sí como en las porciones adecuadas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sugiero? Es la parte del Bigrin, definitivamente, lo que es la parte del Zucker, lo que es la parte, por ejemplo, del aloe y el bionco. Esos cuatro los puedes iniciar, Raúl. ¿Cómo lo vas a iniciar? Igual como Edith, mezcla, por favor, el aloe fibra con el bionco, una cucharada sopera, litro y media, agua de uso, tómalo diario. Y vas a ver que tu colitis, tu gastritis, tu reflujo, tu inflamación va a ceder. Ahora también el Zucker es mejor, anótelo, por ejemplo, aquí que se tome lo que es una cucharada sopera, medio vaso de agua, ¿sale? Por la noche antes de dormir. Y el Green, ese se recomienda por la mañana. Es igual, una porción, por ejemplo, una tapita en un vaso de agua y tómatelo durante tu desayuno. Los efectos de verdad te van a sorprender. No es tomar por tomar. Hay que saber, incluso para esto, para los que de alguna manera no lo conocen, a lo mejor puede ser que hay muchos sí, hay una tabla que se llama de 5 elementos. Esta tabla de 5 elementos te va a ayudar a identificar a cada órgano vital de tu cuerpo y saber en qué horario es la parte regenerativa. Entonces, esto te va a ayudar para que tu suplementación y tu tratamiento tenga un resultado en el menor tiempo y de una forma más eficiente. ¿Sale? Entonces, ok, sería Armando, de esa forma, Raúl. entonces sería el azúcar nomás antes de dormirse, por la Ah, noche, es correcto. ¿verdad? Así es. Media cucharada sopera. Oye, yo tengo un azúcar, pero en cápsulas. Ok, tómatelo. Entonces es una cápsula diaria, pero es por la tarde. Ya entre eso de Después las 6 7 de la tarde. Así es. ok. Y el Big Green sí tengo, ese sería por las mañanas nomás, una cucharada. No, esa es Ok, una tapita en no sé, 250 mililitros de agua y tómatelo durante tu desayuno. ok. Muchas gracias y felicidades por tu buena disertación, tu convicción y Gracias. sí, etcétera. Y estamos a Gracias, la bye. orden, Raúl. Ahí cuando gusten, estamos aquí a la orden. Gracias, Armando. Hasta luego. Hasta luego. Mari y Sol dice, adelante, Mari y Sol. Ya puedes activar tu microfonito, Mar y Sol. Ok, creo que no puede. ¿Alguien más, chicas, que tenga alguna duda, alguna inquietud? Son las 11 horas con 2 minutitos. Fue extraordinario. Wow, vamos a saludar a nuestra gran amiga Leti Carranza. Hola, Leti, muy buenos días, un gustazo. Adelante. Hola compañero, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eh, Leti. pues solo levanté la manita para felicitarte compañero. Tuviste una excelente presentación. Yo creo que todos coincidimos en eso. Y pues voy a empezar para preguntarte. Este, la, mm, el gluten que consumimos, eh, sabrás que tarda hasta 6 meses en que lo podamos retirar del cuerpo. La cápsula, a tu consideración, la cápsula Pro nos ayuda a eliminar el Sí, gluten de nuestro cuerpo. así es. Sí lo ayuda a eliminar, pero ¿qué crees? El que te ayuda más es la parte del detox. El que va más enfocado a regular la insulina es el detox. El Fitelin ¿Vale? Detox, el que Es no es correcto, Pro. Ok, es correcto. ok. Ahí es por ello que es necesario hacer un perfil
o sea, ese es indiscutible. Hagan su perfil, por favor, para que con esto ustedes puedan decir, ah, ok, porque por un síntoma, por un padecimiento puede cambiar de dirección. Entonces, con este perfil para ti va a ser totalmente estable el decir, ah, ok, es de este lado, vete de este lado. Ah, ok, es esto. Ah, ok, vámonos de este lado. Pero sobre todo es eso. Si es un tema, de azúcares, definitivamente es el detox, ¿vale? Ok, correcto. Y la otra, eh, ¿a qué se deberá que en algunas personas el azúcar les causa sueño? Porque, bueno, a veces lo utilizamos para energía, pero a algunas personas les causa sueño. En tu Acuérdense que experiencia, aquí, mira, aquí el tema del azúcar, para empezar, por ello se recomienda tomar en la noche, porque sí es un efecto, ¿sale? ¿Por qué? Porque finalmente el azúcar va a acelerar toda la parte metabólica. ¿Qué es lo que pasa? O sea, tu cuerpo no puede pensar y hacer muchas cosas al mismo tiempo. O procesa alimentos o se enfoca en alguna actividad. Entonces, es cierto que les da un poco de pesadez, por eso reitero, no es que les haga daño, no es que esté generando una reacción diferente o mala, simplemente hay que adoptar los horarios de cada suplementación y de cada órgano. Por ello lo reitero, Zucker se recomienda definitivamente por la noche, ¿vale? Y también no lo tomen en exceso, porque hay muchos que dicen, no, yo me tomo 2 tapas en 1 litro diario. Véanse su lengua, de qué color la tienen y van a ver. Si me dicen, ay, carajo, es correcto, pues bueno, porque te estás saturando. Entonces, vamos a ver después cómo va a reaccionar tu higadito. Entonces, recuérdenlo bien, de verdad, por favor. No amen el producto, es muy bueno, yo lo amo, pero hay que ser consciente de lo que estamos haciendo, ¿sale? Entonces, ok. sería de esa forma, Leti. Bueno, te agradezco mucho el compartirme la experiencia y pues Claro que sí, un Leti. abrazo y felicitaciones. Te mando Igualmente, gracias. unas, Gracias, Leti. saludos a Janetita, hasta luego. Bye, bye. Vamos con Delia Luna. Adelante, Delia, por favor. Bueno, hola, buen día. Hola, hola, Es- Delia. Mire, pues aquí molestando tantito. No, sin problema. De hecho, pues de hecho no he comprado el producto, apenas me inscribí, fui al evento de Mujerón acá en Puebla, yo soy de Puebla, y pues me agradó mucho todo lo que dijeron ahí. Yo tengo el problema de colitis nerviosa, hígado graso y ya con la presión un poco alta a veces. Y peso ya 81 kilos. Entonces, la pregunta es que ya mañana o el viernes primero Dios voy a empezar a ir a comprar mi producto, pero ¿qué empiezo? O sea, ¿con qué producto sería conveniente para empezar a tomar? Ok. ¿Cómo anda del estomaguito? Cada vez que como, Gastritis, colitis. ajá, se me inflama, parezco Ok. embarazada como hace rato dijo. Ok, de acuerdo. Ya soy Entonces, robusta porque era delgada. perfecto. Ok, fíjense incluso algo que también voy a compartirles. Recuérdenlo bien que 8 de cada 10 enfermedades se da por la parte intestinal. Y esto es porque empezamos a perder la peristalsis de los intestinos. Esto es de alguna manera natural y algunos ya no normal, sino se vuelve crónico. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es estimular a tu cuerpo, estimular a tus órganos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a recomendarle, por ejemplo, para Delia, de acuerdo a la presión, de acuerdo, por ejemplo, al tema de colon y todo ese show? Pues bueno, te voy a sugerir igual mezclar lo que es aloe fibra con la parte de lo que es el bionco, ¿sale? Sí. Una cucharadita de cada uno, 1,5 litros de agua y bébelo como agua de uso, ¿sale? Diariamente, Delia, por favor. Y para tema, fíjate bien, de tu hígado graso, por favor, y también te va a ayudar para tema de la presión, el azúcar, ¿sale? Toma tu azúcar, pero eso vas a tomar, por ejemplo, 2 cucharadas, ¿sale? 2 cucharadas de azúcar, soperitas en un vaso completito de agua y esto lo vas a beber diariamente. Primero 7 días, posteriormente regresas a una cucharada, ¿sale? Y igual medio vaso de agua y lo vas a tomar cada tercer día, por favor. ¿Sale? En la noche o durante el día. No, el azúcar, recuérdenlo, nada más es en la noche, Ok, cada Y por tercer ejemplo día. aquí, ¿y qué es lo que te sugiero también aquí empezar?
Por ejemplo, ya en la noche, eso sí, tómate tu media cucharadita cafetera de Fidelin Prote para empezar a limpiar, a despegar toda esa suciedad intestinal que te va a ayudar a empezar a bajar de peso. ¿Sale? Ok, media cucharada de ¿cómo se llama? Media. Fidelin Fide- Prote. Ok. Y eso del oxígeno, ese no me lo tomo como agua de tiempo, Por el momento no, por los, bueno, por las, por lo que tienes ahorita en tu estomaguito. porque de hecho me tocó un sobrecito y me lo terminé ese día del Ah, ok. evento. Bueno, no ese día, sino ya llegando al otro día y al otro. Y primero sentí feo, Sí, pero ya después claro. se me quitó y me Sí. cayó muy No, bien la de hecho, meta. incluso, mira, sí lo vas a poder tomar, pero yo te sugiero, por ejemplo, 7 días primero con el tratamiento que te sugerí y Ok, posterior, ahora sí. ¿Cuál es lo recomendable del oxígeno? Y eso apúntelo para todos. Es una tapa o una cucharada en 1 litro de agua y bébelo como agua de tiempo cada tercer día, no es diario. ¿Sale? ok, Recuérdalo que la alcalinidad se mide de 14 puntos, todos tenemos que tenerla en 7 puntos y obviamente también si tú excedes, sale de esa alcalinidad que tienes que estar en 7 y empiezas a rebasarla, pues obviamente también viene una secuela. Y obviamente por ello reitero, no es de diario. No lo bebas de verdad ni porque te digan te tiene que ayudar en algo, no, perdón, no es así, ¿sale? Así que, ok. ¿algo más, Delia? Sí, mire, aquí lo que entendí es mezclar el aloe con fibra, una cucharada de 1,5 litros como agua de uso. No, ese ya sería uno. El azúcar en la noche, 2 cucharadas en un vaso de agua, primero por 7 días y luego cada tercer día. Sí, ¿Ok? así es correcto. Ok, bueno, muchísimas gracias, le agradezco. Disculpe, ¿cómo se llama? Armando Rodríguez a la orden, Delia. Ahí Muchas cuando gracias. gusten algún apoyo, alguna orientación, ahí estamos. Sí, ya noté su número, le agradezco, gracias. Cuídese, buen día. Vámonos con Edith Isolda, por favor, Edith. Muy buenos días, hola. Hola, buenos días. No sé si me Hola, Edith. escuché. Fuerte y claro, Hola, dime al orden. mucho gusto. Yo soy nueva aquí, de escasos 20 Bienvenida, ya días. he tomado la mejor decisión, Edith. La escucho. Edith. Hola, hola, Edith, ¿se nos fue? No la escuchamos, no sé si pueda activar y reactivar su micrófono, por favor. A ver, en lo que se restablece, por favor, vamos con Dulce Moreno. Ya le mandamos la solicitud para activar su microfonito. Adelante, Dulce. Dulce, Dulce. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, Dulce. Yo tengo una pregunta. Soy una persona de 54 años. Ok. Estoy pasando por el problema de la menopausia. He subido de peso. Tengo 78 kilos. Estoy tomando el Fitelin Detox y obviamente el Lady Fem y colágeno. Pero los bochornos no se me quitan muy fácilmente. Me recomendaron el Fitalin Detox porque se decía que va a nivel hormonal, Es correcto. pero eh, no se me quitan del todo los bochornos. En un tiempo sí se me quitaron, pero como que me llegó con más fuerza y he estado subiendo de peso. E igual, como ya mencionaron, sí, efectivamente suelta el estómago. Lo que hice fue mezclar el Frutalin Detox, no sé si esté bien, con el jugo verde Correcto. y solamente así ya pude parar un poco la diarrea porque yo sentía que sí era diarrea, pero como que todavía se quedaba algo en el estómago, o sea, como si nada más fuese líquido, pero Ok. excremento no. Entonces traté de meter fibra o el jugo y de esa manera me detuvo y obviamente sí tuve mejor efecto, ¿no? Pero
Pues eso de los bochornos y mi subida de peso, pues no es, no se me quita muy fácilmente y sí obro mejor, pero no, no bajo de peso. Ok, ¿cuántas veces está evacuando diariamente, Dulce? 2 veces. Ok, tenemos intestino perezoso, ¿está de acuerdo? Sí, creo que sí. Ok, no, no creo. De hecho, todos tenemos que evacuar de mínimo 3, buenas 4. Entonces, si estás menor a 3 diarias, definitivamente algo está pasando intestinal y eso es lo que hay que estimular, hay que ayudar a tu cuerpecito. Por ejemplo, aquí, para quitarle el tema de diarrea, lo que yo les recomiendo es más práctico y mejor, es el tema de que te prepares 2 cucharadas de aloe fibra en un vasito de agua y tómatelo. Tómatelo y vas a ver que esa parte digestiva te va a ayudar a la flora intestinal para que regule y no estés evacuando únicamente agua, ¿vale? O que lo estés evacuando muy suelto. Entonces, eso es lo que yo te podría recomendar. Ahora, para empezar a bajar de peso, ¿qué es lo que va a estimular finalmente al tema digestivo? Considerando la parte hormonal. Definitivamente tienes que mezclar tu Fidelin Detox T, pero métele por favor lo que es la parte de tu jugo verde. Ahí sí, mézclale el oxígeno y mézclale la plata coloidal. Esos 4 productos te van a ayudar a hacer una desintoxicación completita de tus intestinos, sobre todo el delgado, ¿sale? Que es el que promueve la parte de destrucción de tus alimentos, y con ello el tema es acelerarlo, ¿sale? El tema es acelerarlo y bajar todos los niveles, incluso hasta en su momento hormonales, fíjate bien. Y lo que es el Lady Feel, por favor, tómalo por la tarde, una cápsula diaria, ¿sale? E igual, entre 6 y 8 de la noche, tómatela diario. ¿Sale? Diario tu capsulita. Y algo que te va a sorprender para también bajar esta parte de tus bochornos. ¿Sale? Ok, Prepara, bien. prepara tu café, Origen Café, prepara tu Light Max y prepara lo que es tu Biotibel polvo. Tómatelo. Por favor, tómatelo. Igual ponle media cucharadita cafetera en 800 mililitros de agua, medio litro, y tómatelo diario. Igual, después de tu desayuno, horario más o menos entre 11 de la mañana y 1 de la tarde. Y vas a ver cómo tus bochornos van a bajar. Ah, ok. Fue el café con el Beauty Bell y ¿cuál? Perdón. Y la IMAX. ¿Cuál es? Dice Live Max. Ah, Dice Live oh, Max T. Ujú. sí, ya. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Entonces A todo la orden. eso va junto, ¿verdad? Va mezclado. Yep, ahí. Es ahí. Ah, sí, ya. Muy bien, muchas gracias. Nada de qué, a la orden. Gracias, muy amable. Claro que sí, Dulce. Reitero mi número, por favor, equipo Rosa, es 55 79 99 11 83. 55 79 99 11 83. Hay cualquier tema, yo sé que hay muchas inquietudes, muchas preguntas. Por favor, mándenme mensajitos para poderle dar ahora sí que su espacio a todos, ¿vale? Por favor. Y ahora sí, vámonos con Mar y Sol, a ver si nos puede. Adelante, Marisol. Hola, buenos días. Hola, Mar, dime a la orden. Mire, quisiera saber qué puedo recomendar para una persona que tiene cáncer de pulmón. Ya está tomando el Bionco. Ahorita nada más es lo único que está empezando a tomar, pero ¿qué otro le Ok, puedo tienes complementar? que compartirle, tiene que sumarle, por ejemplo, la plata coloidal, Ok. tienes que sumarle el oxígeno y también dependiendo del nivel de cáncer, te recomiendo algún CBD, Ah, ujú. ¿sale? Eh, Serían la suplementación básica que debe de tener y consumir de ya, ok. ¿Y el Bionco ¿sale? está bien? Sí, es correcto, el Bianco está bien. Ah, ok. Porque pensaba complementarle Revenue, porque me han Mm, dicho que puede ser, pero aquí dependiendo, por ejemplo, en qué etapa está, si ya está en quimios, en qué etapa de tratamientos está, porque si ya está está en muy quimio. demacrado, entonces sí hay que Sí, meterle el Revenue Shark, que es el que sí, yo sí, ya está recomiendo, bien. ¿sale? El Revenue. Y por ejemplo, también aquí si está ya lastimadito también del estomaguito, pues no olviden Ujú. por favor el aloe fibra.
Ah, ok. Aloe fibra. Perfecto. Entonces ahí puede combinar el aloe fibra con el bionco, como recomienda. Sí, es correcto, es correcto. Perfecto. Ok. Del CBD, ahí, ¿cuál sería el más recomendable para ella? Es una persona ya ¿Qué edad tiene? como 70 años. Ok, entonces el que te recomiendo, por ejemplo, es el de 1000 miligramos. 1000 miligramos. Ah, ok. Sería un promedio de 6 a 8 gotitas, Ajá. ¿sale? En cada, digamos, en cada horario de alimento. Ah, ok, en cada horario. O sea, sería 3 veces al día. Es correcto. ¿Antes o después? De preferencia después, Ah, ok. Perfecto. Ok. ¿sale? Sí, A la muchas orden, Mary. gracias. A la orden, cuídense. Vámonos con Celina. Adelante, Celina. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, Armando. Hola, hola. Muchas felicidades, excelente presentación y la verdad es de que Gracias, hasta ahora gracias. me atreví a aclarar algunas dudas que tengo. Yo llevo ya 5 meses más o menos conociendo los productos Sí, y obviamente como todos creo que entramos por problemas de salud, ¿verdad? Y así un es. detalle que yo he tenido conmigo misma es mi intestino, pues yo creo que es el intestino grueso que está como muy dañado, o sea, cómo trato de cuidar mi alimentación, sinceramente, o sea, por ejemplo, yo trato de comer mucha verdura, fruta, poca carne, pero sin embargo, fíjate, cuando como, o sea, siento como muy lleno el estómago y haz de cuenta como que no digiero la comida. Entonces, esa sensación de llenura me hace sentir pues mal, ¿verdad? Porque haz de Claro. cuenta que estoy así como muy Sí, no, de llena con el acuerdo. estómago. Y he tomado, o sea, he tomado muchas cosas. Me dijeron, bueno, que tenía hígado graso. Estuve tomando el Zucker. Tomé el aloe jugo, el aloe sabil, las cápsulas Pro, o sea, también ya las tomé. Y pues bueno, ¿qué no he tomado? El Oxygen, el Green, el Revenue, pero sinceramente ese problema como que persiste y es así como que yo digo, ay Dios, o sea, logrando controlar esta situación, yo creo que va a ser otra cosa, ¿no? Y por eso es de Total- que ahorita escuchando precisamente eso me Totalmente de atrevo a... acuerdo, Celina. Sí, mira, aquí me gustaría que me mandaras por favor un mensajito, porque aquí ya va más más a profundidad, sobre todo porque ya has tomado o ingerido varios de los suplementos. Fíjense que desgraciadamente aquí es donde reiteramos, volvemos a caer con el tómate esto y algo te tiene que hacer bien. Y definitivamente no es así. De la sesión pasada, por ejemplo, que también estuvimos aquí con el despertador millonario, hubo muchas personas que me compartieron su testimonio de cómo lo estaban tomando y de que definitivamente no estaban teniendo buenos resultados. Sin embargo, hicimos perfil, se reorientó la parte de su tratamiento alternativo y ¿cuál fue la sorpresa? Que todo lo que no podían controlar y no podían ceder, pues obviamente se pudo cambiar. Y eso es lo que a mí me gustaría trabajarlo si me dieras un poquito más, incluso tiempo personalizado para ti, Selena, y sin problema te apoyamos. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias Armando, ya tomé tu número y te envío un Claro, WhatsApp y por voy a favor. agradecer mucho tu apoyo. Claro que sí, Selena, claro, cuenta con ella. Gracias. Bye bye. Ahí me están escribiendo para tema articular. Alice, por favor, mándame un mensajito. Comparto así de rápido. El FTX tiene un impacto en el tema de un diabético, sí, pero no de forma negativa. Aquí hay un punto más a detalle, que obviamente por la glucosamida puede elevar los niveles de glucosa. Sin embargo, no quiere decir que sea el tema de insulina. Entonces, aquí aguas o la parte de los azúcares. Entonces, sí hay un desequilibrio, pero no es dañino. Entonces, por favor, nada más chéquenlo. Si gustas, mándame mensajito también y ya de forma personal te lo comparto para no cambiar la línea de lo que tenemos ahorita, ¿vale? Por favor. Y en tema articular, pues bueno, definitivamente le puedes recomendar lo que es, si es inflamación, omega, o lo que es incluso los detox y obviamente el FTX, ¿vale?
Vámonos, por favor, con Silvia Peralta. Adelante, Silvia. Muy buenos días. Es un gusto saludarte. Silvia, ¿ya puedes activar tu microfonito? Buenos días, ¿sí me escucha? Fuerte y claro, Silvia, claro que sí. Hola, muy buenos días. Buenos días. Yo apenas voy empezando, es la primera reunión que escucho, pero sí Bienvenida. tengo, bueno, muchas inquietudes porque pues soy nueva, ¿verdad? Claro que sí, Este, Silvia. aquí tengo un problema. Bueno, mi papá es diabético y a él le Ok. quitaron 2 hernias porque le dijeron que por eso no podía ir al baño. O sea, tiene un problema de no hacer del baño desde hace ya casi medio año y le quitaron las hernias, pero ¿qué cree que sigue igual? No sé si se hace el intestino o el hígado, como ahorita estoy escuchando, pero pues ahí le aseguraron que quitándole las hernias, pues ya iba a poder ir al baño, pero ¿Las hernias pues en qué parte de su cuerpo estaban? una estaba en el ombligo y la otra estaba en el testículo. Ah, ok. Bueno, no tiene mucho que ver, pero bueno, hijo. Muchas veces el médico, y no por quemarlos ni mal, y no quiero hablar mal del médico, pero mientras sea dinero y operación y cirugía, venga en nuestro reino. Entonces, no, vamos a hacer esto. Mira, aquí lo que yo te sugeriría, Silvia, es, no sé si tu líder o tengas algún conocido que te pueda hacer una valoración, por ejemplo, con el bioscáner. El bioscáner nos puede ayudar a valorar o identificar qué nivel de peristalsis tienen tus intestinos, llámese grueso o llámese delgado. Con ello vamos a poder ya hacer un perfil hacia tu papi para que ya no pueda tener este tema, ¿no? De no poder evacuar. Aquí también un punto importante para saber es cuánta cantidad de agua bebe diariamente, Silvia. Pues a lo mucho 1 litro, casi no toma agua. Ok, ¿tiene problema renal? Bueno, que yo sepa, no. Ok. Entonces te voy a dar una formulita, por favor, anótala o anótenla todos. ¿Cuál es la cantidad de agua que debes de beber diariamente? Es 35 y la vas a multiplicar por tu peso, ¿sale? La vas a multiplicar por tu peso y lo que te arroje es la cantidad de agua que tienes que beber. Por ejemplo, 35, yo peso 75 kilos, me da igual a 2.625. Entonces tengo que promediar los 2 litros 600 para ingerir diariamente. De esa forma, todos hagan, por favor, su dimensión de ingesta de agua para que lo puedan promover. Acuérdense que literal, tu estomaguito, si no le pones agua, es como una licuadora sin agua. ¿Qué va a pasar? Pues no lo va a moler. ¿Sale? Entonces, también aquí es algo que te sugiero, Silvia. Y de ahí, por ejemplo, lo que puedes considerar, salvo si no tiene algún tema digestivo de su estomaguito, de que tenga colitis, indigestión, reflujo, dale igual lo que es su aloe. Y ahí sí podemos optar definitivamente por las cápsulas Pro, dáselas por la noche, ¿sale? Para que tenga un tema más completo y ahí sí me gustaría que me compartas, por favor, también cuál es la reacción. Y con ello te pueda yo ayudar de forma efectiva. ¿Te parece? Si me mandas mensajito, lo hacemos. Sí, sí, está bien. De acuerdo, Silvia. Bueno, en mi caso Claro. igual hicieron una cirugía, pues, bueno, todos los médicos me han dicho que está mal. Me quitaron los ovarios a mí. Yo entré por apendicitis, pero noté que desde que me quitaron los ovarios se me manchó mucho la cara. Y de hecho apenas me mandaron ahora a hacer estudios de vejiga, porque Ok. dicen que como ya no hay otra cosa o que estudiar, pues ahora va para la vejiga. Ay, qué bárbaros. Ok. La parte de las manchitas en la cara, que eso es normalmente lo que la mayoría de mujeres tiene como consecuencia principalmente en los embarazos. A lo mejor ahorita en el caso tuyo no lo es, pero recuerden que todo lo que refleja tu carita es algo que está pasando internamente. Específicamente, llámese hígado, llámese páncreas, llámese la parte de tus riñoncitos. Entonces, aquí en particular yo lo que te sugeriría es hacer una desintoxicación de tu hígado, ¿sale? Tómate el azúcar, igual lo que es una cucharadita sopera, medio vaso de agua por la noche antes de dormir
Y lo que es tu Green, fíjate bien, tu Green es igual, una tapita en un vasito de agua, ¿vale? Como máximo medio litro y tómatelo por las mañanas. Y cada tercer día, por favor, prepárate una cucharada de oxígeno o una tapa en un litro de agua y bébetelo como agua de uso. Eso te va a cambiar, ¿vale? Y vas a ver también la diferencia. Sin embargo, también me gustaría quedar ahí, como lo comentamos hace un momento, que me compartas tu reacción para poderte continuar apoyándote, ¿vale? Sí, está bien. Sí, ¿Algo más, Silvia? sería todo. Muchas gracias. De nada, buen día, cuídate y bienvenida. De verdad tomaste la mejor decisión de estar en la mejor familia rosa, ¿sale? Gracias. Cuídate. Vamos con nuestra líder Martita. Adelante, líder. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí me escucha? Fuerte y claro, Martita. ¿En qué te podemos ayudar? Qué bueno. Mire, aquí mi duda es que con mis clientes, yo también soy nueva y ando un poco perdida todavía, pero qué bueno que entré aquí para que comience yo a, pues a tener esta información tan valiosa. Pero yo, hace rato usted mencionaba sobre el Zucker. Mi mamá de 83 años está tomando el Zucker. Este, bueno, a mí me lo recomendaron una tapita antes de cada comida. Ella es diabética e hipertensa, pero comencé a notar que se sentía mareada y la glucosa le bajaba mucho o de repente Demasiado. le subía, como que estaba Es correcto. descontrolada, pero se sentía mareada. Entonces, lo que hicimos fue disminuir el azúcar. Ella está tomando metformina con glibenclamida y sus medicamentos para la presión arterial. Entonces, ella, bueno, le quité una tapita, le quité la del mediodía y nada más la está tomando antes del desayuno y antes de la cena. Pero notamos que la glucosa se le bajó, sí se le bajó bastantito, de tener casi 200, ahora tiene se le bajó a 88, no llegaba al 90 siquiera. Entonces me preocupa un poquito que se le baje demasiado, pero le quitamos una tapita y también le disminuimos una pastillita que ella tomaba en la noche. Hace rato usted estaba mencionando que no hay que quitarle los farmacéuticos, pero sí, que sí hay que ver cómo va reaccionando y hay que como que irle quitando poco a poquito. Yo quité Es la correcto. glibenclamida que se tomaba en la noche Es gradual. y hasta ahorita está funcionando pues bien. Entonces, mi pregunta aquí con mi mamá es si sigue bajando el azúcar o se regulariza. ¿Ya me quedo así con las 2 tapitas al día o solo una? Porque usted mencionaba que del azúcar es una, nada más antes de la cena. Sí, de hecho, mire, lo recomendable es una. Es una y es antes de dormir. Por Ok. así que los procesos digestivos que se tienen, pues obviamente Sí. cuando nosotros descansamos, recuerden lo que cuando el cuerpo está descansando, está dormido para mantener la temperatura, hace un proceso completo que es el que nos ayuda y es el que tenemos que aprovechar. Por ello, no es necesario darle ni 2, ni 3, ni 4 al día. Con que se tome, por ejemplo, una o dos, dependiendo los niveles de azúcar o de glucosa, Sí. con eso es más que suficiente. ¿Qué le sugiero para también ayudar a que no suba el tema de la insulina en la sangre? Sí. Compre alguna suplementación sobre omega 3 o 9 nada más. No el de nosotros, porque el de nosotros trae 6. Aquí en particular tenemos que cuidar el omega 6 porque el omega 6 puede tener alguna reacción sobre todo cuando son diabéticos y ya tienen un tratamiento muy completo en cuestión de sobre todo la insulina. Entonces, aquí la Sí. suplementación sugerida adicional es busque algún suplemento con omega 3 y 9 nada más. Y con eso le va a ayudar Ah, bastante. Y obviamente ok. también meta, por ejemplo, ahí lo que es el jugo verde con Sí. el oxígeno, mezcle los dos. Y si el oxígeno le genera un poquito de fratulencia, que muchas veces lo que pasa, sobre todo las personas mayores, métale Sí. entonces el Limax. Mezcle jugo verde con Limax y vamos a hacer una reacción similar para reducir los niveles de glucosa en la sangre más rápidos. Y sobre todo que no tenga bajones. Ok, muy bien. Y la otra preguntita sería, mire, tengo una clienta, un cliente que sufre de, ella se quiso suicidar 3 veces y sufre Ok. del sistema nervioso, tiene depresión, tiene nerviosismo, tiene ansiedad.
Entonces, bueno, para él ya una compañerita me ayudó para que se le diera el IMAX y todos los productos de Mahal. Así es. Pero, ¿qué cree que mi pregunta aquí es, ¿se debe de tomar todo esto como nos recomienda en la tabla que viene ahí en el catálogo? O sea, como vienen Es en los correcto. productos, o cómo? Bueno, la tabla que les presenté yo, ¿a eso se refiere? Bueno, esa tabla no la vi. Me refiero a la dosis Ah, que viene a la en la recomendación información que de cada tiene producto. cada... No, aquí esa es la recomendación, acuérdense bien. La recomendación que maneja cada suplemento es la, digamos, la promedio, pero no quiere decir Sí. que esa es la que tú te tengas que tomar. Por ello es importante de verdad consideren, el test de salud es necesario, es indispensable para cada persona. Con ello vamos a poder saber qué dosificación es la que nosotros vamos a recomendar, Martita. ¿Sale? Exactamente. Y entonces aquí, ¿cómo le podría recomendar que se los Ok. tome a esta Mira, por persona? ejemplo, en esta parte, yo, de acuerdo a lo que estás mencionando, yo veo que es ya mucha suplementación y te voy a decir por qué. No Ujú. siempre tienes que recomendarle más de 5 o 7 productos, o sea, no, espérate tantito. Es mejor, de verdad, que le des, por ejemplo, el IMAX, ese es uno, el Oxígeno es el otro, y en lugar de todos los Mahal, si ya está en tema de Sí, suicidarse, dale un CBD, sí. dale por ejemplo el CBD, incluso si ya está que cada rato se quiere suicidar, dale el de los 3000 miligramos. Y ese también Ah, estaría más o menos, son cuatro, ¿cuánto pesa, dices? No, bueno, perdón, no sabe. ¿Cuánto pesa esa persona? no es un varón, pues supongo que entre los 70 y Ok. 75. Entonces estaríamos hablando que más o menos tendría que estar tomando 7 gotas, en horario alimenticio, es decir, mañana, tarde y noche, para tener, Eh, serían 7 por 3 21 gotas diarias del de eh, 3000. ¿Cuántas gotas son por kilo, perdón? Es que Oh, varía de acuerdo a la complexión, por eso también ahí es importante el tipo de vida y el peso. Pero Oiga, el ¿y me promedio, podrá compartir su número para que yo le pueda pasar estos datos de la persona y sí, claro. realmente pues sea efectivo para él todo este tratamiento? Me preocupa porque como se llevaron los productos para Chicago, para Estados Unidos, ellos no van a regresar pronto y realmente necesitan que les funcione y Claro, ya no voy a estar en contacto mucho con ellos, entonces sí, se claro. los llevan y quieren saber No, cómo se los habían de tomar. es por ello que yo recomiendo definitivamente entonces inclinarnos por el tema del CBD y ya nada más hay que saber cuál es el tema de las gotitas de acuerdo a su peso, poderle ahora sí que recomendar, ¿sale? Y sí, mándame un mensajito, Ok. Martita. Mi teléfono es 5579 Sí, 99 11 sí, 83. 1183. Por Ok. favor. Bueno, es el Armando, ¿verdad? Armando Rodríguez, Martita, claro que sí, líder. Armando Rodríguez, ok. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. A la orden, Martita, muy buen día. Gracias, buen día. Vamos con nuestra líder Verito. Buenos días, Vero. Vero, ¿puedes reactivar tu micrófono, por favor? A ver si nos podemos ir un poquito más rapidito, chicas, para no quitarles más tiempo. También que ya llevamos, son las 11:37. Así que, a ver, Vero, líder Vero, ¿nos puede ayudar a reactivar su micrófono, por favor? Ok, me parece que no lo puede hacer. Vámonos con Ana María García. Vámonos, líder, muy buenos días. Ana María, ya puede reactivar su micrófono, por favor, si nos ayuda. Ya, listo, ¿ya me escucha? Fuerte y claro, Ani, muy buenos días, a la orden. Buenos días. Mire, mi pregunta es, yo estoy tomando
tengo un sobrepeso de 10 kilos, entonces empecé a tomar la Cidelin Detox, y me sentí bien. No me tomé las otras porque me decían que pues causaban, o sea, mucha diarrea y todo eso, o sea, que eran más fuertes, entonces no me tomé las Pro, me tomé las Detox. Entonces, sí me sentí bien, pero empecé a sentir mucha inflamación del estómago y las dejé. Y agrego junto con el té también, me tomaba las dos cosas, pero sí había mucha inflamación del estómago. Entonces ya después sí supe que me tenía que tomar el aloe y me tomaba el aloe. Pero iba al baño, pues sí frecuentemente, pero no obtuve los resultados que yo esperaba. Entonces empecé a tomar hace 3 días la Pro y Ok. nada más las cápsulas. Sí o sea, me las tomo, sí voy a evacuar, pero no diario. O sea, no diario, o sea, me las tomo, pero, o sea, me siento bien, no se me inflama ya el estómago, pero no evacuo diario. Entonces, Ok. ahora que los estás escuchando, entonces realmente pues sí tengo ahí un problema, ¿no? Porque pues si tengo que evacuar de 3 a 4 veces, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claro. ¿Cuánto bebe de agua, Ani? ¿Qué cantidad bebe de agua diaria? De agua diario, son 2 litros, dos Ok. litros, pero toma en cuenta que, por ejemplo, es medio litro, porque me tomo el Biotivel en polvo, que es medio litro, Ok. y 1 litro así de agua, pura, y otro medio litro, pero, del café, Ah, ok. tomo el café, ujú, De y acuerdo. cuando puedo un poquito más, pero generalmente son 2 litros. Ok, aquí también recuérdenlo, lo necesario definitivamente es sí hagan la dinámica de la fórmula para saber qué cantidad de agua beban o tengan que beber, que es 35 por su peso y lo que les resulte, eso es lo que deben de tomar. Algo importante también que compartirles, por ejemplo aquí, muchos van a pensar, oye, me tomo mi jugo, ya es líquido, me tomo mi café, ya es líquido, pero ¿qué crees? Cuando tú tomas tu café y si le pones azúcar normal y es un café normal, pues ¿qué crees que tu agua ya no te sirve? O sea, eso ya ni le consideras líquido. Tan simple ejemplo que yo considero que todos ya conocen la parte del Ese ejercicio se de la corta mucho. calinidad. Bueno, bueno. Bueno, si es que se corta mucho y casi no le entiendo, pero bueno, ajá. El café que tomo es el café de Ismerelli, o sea, sí, Ah, ese tipo. perfecto. Entonces, Ujú. aquí lo que, por ejemplo, tendríamos que visualizar es si en algún estudio que tenga o si no se ha hecho, si no tiene el hígado graso, que ese es uno de los órganos que también va a influir mucho en el tema, sobre todo de poder evacuar, ¿sale? O la movilidad que se le llama peristalsis de sus intestinos. Entonces, esto también tendríamos que visualizarlo. Le digo, no es tomar por tomar, hay que saber realmente qué producto, en qué momento para que su organismo lo pueda absorber y pueda tener un pues adecuado funcionamiento y sobre todo la reacción. Entonces también ahí, para más detallito, Anita, pues si me puede compartir el mensajito, analizamos bien su caso y cuente con ello de que lo vamos a lograr, empezar a reducir su peso, pues también lo haremos. Pero también aquí recuerden algo muy importante y lo mencionamos en la presentación. Aun cuando nosotros tomemos un suplemento, no olviden que tienen que hacer ejercicio. Yo sé que también muchas de ustedes y se valora la actividad de verdad de la mujer con el que van, vienen, suben por las tortillas y todos los quehaceres, pero ¿qué crees? Que en el tema reactivo, por ejemplo, para una actividad, no se consideran tus mandados, porque incluso psicológicamente no lo estás considerando como relajación o como regeneración o como desintoxicación, sino lo estás considerando como una tarea y tu cuerpo no lo va a asimilar, al contrario, se va a desgastar. Entonces, aquí sí lo importante es que ustedes, por favor,
caminen. Yo sé que muchos no teníamos a lo mejor ese hábito, pero hay que empezar a caminar una semanita y a la siguiente hay que empezar un poquito a trotar. Si a lo mejor esto por tema de articulación les complica o por tema de peso todavía les complica, de verdad, agarren su bicicleta, empiecen a tener una actividad, es bonito, distráiganse, desestrésense, busquen una reacción diferente y sobre todo también cuidar los hábitos alimenticios. ¿Cuáles cuidar los hábitos alimenticios? No comer exceso de grasas, no comer exceso de pastas, harinas, ¿sale? Picantes, ácidos, que esto es lo que va ensuciando todo tu organismo y aunque tú te tomes tu pro, pues si te lo vuelves a tomar, pues definitivamente el cuerpo pues se va atrofiando. Entonces, también seamos en esa parte conscientes y sobre todo ir cuidando y generando una buena nutrición, ¿sale? Ujú. Sí, está bien. Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces ahorita, pero ¿me las puedo seguir tomando o ya no? ¿O podría agregar el té? ¿O Pues sí, es que me gustaría ver bien cómo cómo se lo sería? está tomando. O sea, cómo se lo está tomando para poder generar un buen tratamiento. Si no, pues muchas veces, si no es la Ah, forma ok. correcta, pues no vamos a tener resultados definitivamente. ¿Sale? Ok, está Por bien. favor, Muchas Ani. gracias. Buen día, cuídese. Vamos con nuestra líder, Patti Rangel. Adelante, líder. Muy buenos días. Ay, Buenos días. buenos días. Yo quería preguntar si los productos que uno se toma con agua también cuenta como agua Sí, y sí, ah, sí, y por mientras sea ejemplo, suplementación de nosotros, sí cuenta como líquido. con las frutas, ¿cómo saber cuáles son ácidas, semiácidas y neutras? Ahí para mayor desglose, hoy pueden googlear, de verdad. Póngale, por ejemplo, así, frutas ácidas y se las va a poner. Eso es otra ventaja que ya no, ahora sí como dicen, ya no estamos limitados. De verdad, su telefonito pónganle así en su Google, para googlear, perdón, frutas ácidas, frutas secas, frutas semiácidas, y les va a desglosar cuáles son para que ustedes puedan ir generando su tablita de alimentación y sepan qué se combina con qué y qué no se combina definitivamente con qué, y esto obviamente no caiga, como incluso ahorita pudiera ser lo que tienen las chicas que nos compartieron su testimonio de que no ven un resultado. ¿Por qué? Porque a lo mejor un hábito no ha sido el correcto todavía. Entonces también lo tenemos que hoy identificar para poderlo controlar o en su momento retirar. Pero sería de esa forma, Pati. Y por ejemplo, para el cansancio crónico, Cansancio crónico. ¿Tiene alguna actividad física recreativa? no. ¿Cuál sería su tipo de vida? ¿Qué es lo que hace durante el día? Este, poca actividad, Ok. El secreto, fíjese dónde está en el tema de lo que me acaba de comentar. Salga a ver los árboles, salga a ver los pajaritos, de verdad, salga a ver lo maravilloso de ver la luz del día. Eso es porque está encerrada. Eso se da precisamente por eso, porque no ve más allá. No, permítase saludar hasta la vecina chismosa, la vecina que está platicando, todo mundo. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente se da oxigenación. Los rayos solares también influyen mucho, sin mentirles, en tema digestivo, influyen muchísimo. Entonces, toda esa parte nos hace falta, de verdad. Entonces, sí, la sugerencia definitivamente es ahí que salga a caminar, rompa su rutina. Y en tema de suplementación, sería, por ejemplo, ahí mezclar lo que es el IMAX con el oxígeno y con eso le va a poder ayudar. También lo que es la parte, ya sea el omega o el circu, una cápsula diaria y sería por la tarde. Esa suplementación le sugeriría y ya definitivamente sí, a salir a explorar el universo, el mundo, disfrutar la vida. Recuerde una frase y se la voy a compartir. Todos pensamos en cómo morir cuando se muere una vez, pero se vive a diario. Entonces viva a diario, Pati. Viva diariamente. gracias. ¿Vale? Saludos, Pati. ¿Algo más, Pati? Sería todo. Bueno, pues estamos a la orden, Pati, en lo que gusten y podemos apoyar, ya saben, a quién nos encuentran. ¿Sale? Bonito Gracias. día, cuídense. Igual. Margarita, maravilla, adelante, líder. Ya puede activar su microfonito. Chicas, si nos damos ahí apresurando un poquito para que cierremos a las 12, ¿le parece?
para que sea un buen tiempo de poder hacer conexión con todos ustedes y con todos los demás que me están escribiendo. Adelante, Margarita, ¿puede activar su microfonito, por favor, nos ayuda? Ok, vámonos con Cristian. A ver, Cristian, por favor, si nos puedes ayudar a activar tu microfonito. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Cristian, muy buenos días. A la orden, dime. Sí, mira, tengo poco que ingresé acá en Smirelli, por el peso. Entonces, mi líder, me recomendó que primero haga el paquete de desintoxicación básica, que es el Big Green, el Zucker y el Pro T. Pero viendo, bueno, las gráficas que mostró aquí, pues sí es algo diferente a lo que me recomendó mi líder. Es correcto. No, en la gráfica ahí no hay pierde, Cristian. Ahí, ahora sí que uno se conoce perfectamente si es nervioso o si es mal hábito. Y sobre eso, por ejemplo, esta lámina de perfil te va a ayudar a dos cosas, fíjate bien. Una, desintoxicarte y la otra, ayudar a controlar tu peso. Entonces ahí no hay pierde. O sea, lo tienes más claro, como dicen, como el agüita. Ok, entonces sería seguir la gráfica en vez de los otros productos, Sí, ¿no? sí, definitivamente. Es que aquí, mira, por ejemplo, yo te haría la pregunta, ¿cómo andas de tu estómago? ¿Alguna gastritis, colitis, indigestión, reflujo? Un poquito de reflujo de repente Ahí y está. ya se me inflama un poquito. Sí, entonces mira, aquí lo que yo te sugeriría es también mete de primera instancia el aloe fibra con un poco de bionco, eso te va a ayudar bastantísimo, como no tienes idea, porque vamos a potencializar a la regeneración principalmente de todos tus órganos vitales. Posterior, ya podemos empezar incluso con una parte de la desintoxicación, ¿sale? Que para mí la desintoxicación tendría que ser jugo verde, oxígeno y lo que es azúcar, ¿sale? Ya que el azúcar actúa ya sea hígado o páncreas, al igual que obviamente el Big pero el azúcar obviamente, digamos, es más potencializado por los activos. Con 3 productos tendrías que desintoxicarte. Ya de ahí sí podríamos considerar, de acuerdo a tu cuerpo, a tu reacción y complexión, si continuamos con el detox o con el pro. Ok, de acuerdo. ¿Sale? Mi duda. Muchas gracias. Árale, Cris. Y cualquier cosa, pues igual, si no hay, echas un mensajito y te apoyamos. Muchas gracias. Árale, cuídate. Vamos con Ani. Adelante, líder Ani. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, Pues, Ani. Adelante. precisamente coincido con el señor Cristian. Eh, Estoy viviendo el primer día de reto de 21 días. Ok. No sé si me sienta yo muy bien para seguir. ¿Le puedo decir lo que estoy tomando? Es Sí, claro. una cucharada sopera de aloe sabil en ayunas con agua tibia. Desayuno, luego me indican que 2 Zucker Caps después del desayuno. Aún no me las tomo porque lo estoy escuchando. Y luego en la noche una cucharada de oxígeno en 200 mililitros de agua y té pro y una Procaps. Pero no sé entonces si continuar con esto porque sí me sentí mareada. Es obvio que hay crisis curativa, pero no sé si esto sea lo correcto. En la mañana que me tomé el aloe sabil paró un poco la diarrea. Sin embargo, tengo mis dudas porque alguna vez fui hipertensa. Yo ahorita estoy pesando 80, bueno, empecé el reto con 83 kilos y hoy en la mañana me pesé y peso 81. No creo que haya bajado yo 2 kilos. En realidad puede ser que sea por la diarrea que me dio esta mañana, desde las 5:30 de la mañana. Entonces, no sé qué hacer. ¿Me puede usted orientar, por favor? Porque obviamente no quiero perjudicar mi salud, porque estoy Claro. gozando
necesita de una estabilidad. Entonces quisiera saber cuál es su punto de vista, por favor. Sí, no, Tengo mira, 50 años y también ando con lo hormonal, pero igual ya tomé nota del hormonal y lo voy a aplicar. ok, incluso ahí va un tip, Ani. En tema del hormonal también, desgraciadamente, como se los comentaba casi al principio, 8 de cada 10 enfermedades se da por origen intestinal. Pues esta parte intestinal es lo que afecta a la parte hormonal. ¿Sale? Porque tu cuerpo no se desintoxica. Lo que mencionas de 1 kilo puede ser posible y pudiera ser incluso que le falte, porque recuérdenlo que hoy también está pues prácticamente comprobado que todas las personas mínimo cargamos de 3 a 7 kilos de desecho fecal en la parte intestinal. Entonces imagínate, si te estás vaciando, pues literal, pues obviamente esos kilitos los vas a bajar de volada. Y sí es algo que pueda suceder. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es el tema, obviamente, que no te vayas a hidratar definitivamente. Eso no puede suceder y ten cuidado. Algo también que te comparto, quítate de verdad la frase de crisis curativa, porque la crisis definitivamente para mí no existe. Respeto la opinión que tengan los demás. ¿Qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que sucede? Simplemente es una reacción y punto. Esta reacción puede ser positiva o negativa de acuerdo a tus alergias, ¿sale? Porque eso es un punto que también viene dentro del test de salud y por ello tú lo tienes que saber. Y la otra, también, por ejemplo, aquí como lo manejamos en los perfiles, recuerden que también tienes que activar tu cuerpo. Si tu cuerpo no lo activas con alguna actividad física, de verdad te puedas tomar las 200 pastillas y no te va a acelerar tu metabolismo, ni te va a ayudar a reducir la talla y mucho menos a bajar de peso. Entonces, aquí, Ani, por ejemplo, si tu estomaguito está lastimado, sí comienza, por ejemplo, por el aloe, pero el aloe debe ser abundante, ¿sale? Porque hoy el estómago tendría que estar del tamaño de tu puño, de tu mano. Sin embargo, si estamos conscientes, definitivamente no está de ese tamaño porque 2 platos de guisado no caben en tu puño. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a ayudar a desintoxicar tu estomaguito. ¿Cómo lo desintoxicamos? ¿Y qué es lo que yo te recomiendo? Tómate el aloe, sería una cucharada sopera en 1 litrito de agua, pero agrégale lo que es también una cucharada de plata coloidal, ¿sale? Con esto vamos a empezar a remover, a despegar toda la suciedad de tu estomaguito y después con todo que arrase con la parte intestinal. Llévatelo por 7 días. Posteriormente, sí vamos allá a integrar lo que es la parte de los Fidelim. Si recuerda, si es tema nervioso, vete por el detox. Si es tema mal hábito, simplemente vete por el pro, ¿sale? Aunque para separar, para poder limpiar todas las paredes sucias de tus intestinos, sí necesitamos las pro. Y sobre todo, si te estás dando cuenta que evacúas menos de 3 veces al día, pues definitivamente necesitamos la pro. Obvio, hay que ver la reacción porque como lo comentaron ya algunas compañeras que no se les para el tema de, obviamente, el vaciarse. Entonces, recomendación, tómalo alternado cada tercer día por la noche para que también no te agarren el día y si tienes que salir, pues obviamente estés en apuros. Entonces, de recomendación, tómalo por la noche cada 3 días. Y el Zucker, ¿qué es lo que yo recomiendo, Ani? También tu cuerpo está finalmente, por ejemplo, aquí en un tema de un hábito, sea bueno o sea malo. Y si tú le metes de ramalazo una suplementación muy fuerte, también puede tener una descompensación, que es lo que nos comentabas. Entonces también, sobre todo por el azúcar. El azúcar es muy fuerte. Aquí lo que yo te recomendaría para empezar con el azúcar, y si son las cápsulas, o las pastillas, perdón, tómalas por favor una cada tercer día, pero tómalos por la tarde-noche, es decir, entre 6 y media de la tarde, muy, muy tarde, 8 de la noche. Y vas a ver que el tema de tu reacción va a ser muy diferente y vas a empezar a ver de verdad un tema de beneficio y mejora en tu tema de salud. ¿Sale? Ok, la plata coloidal, perdón, ¿qué tanto? Yo tengo la plata de 250 mililitros. ¿Qué tanto tendría yo que ponerle a mi agua de aloe? Nada más ponle una cucharadita. Con una cafetera, con ¿Cafetera? eso es más que suficiente. Ajá. Ok. Y bueno, el pro cada tercer día. Muy bien. Sí, porque sí.
sí me espanté, mareada Sí, y claro. Sí, es que no, se no generó un quiero tema que de vuelva a quedar la descompensación. presión arterial, que es la que yo he estado cuidando durante mucho tiempo. Sí, Y y bueno, de la forma que te sugiero la Zuckerani, de esa forma vas a ayudar a estabilizar también tu presión arterial. perfecto. ¿Vale? Agradezco su tiempo y su conocimiento. Claro que Bendecido sí, día. Ani. A la orden. Gracias. Buen día. Vámonos con Gaby. Adelante, Gaby. Muy buenos días. ¿Puede reactivarme ya su microfonito, por favor? Ya para ser las últimas personitas que apoyamos aquí con Gaby y Brenda, que ya son las 11 de la mañana con 59 minutos. Hola, no sé si se refiere a mí, soy Juana Gabriela, me dicen Gaby. Sí, sí, Gaby. Adelante, Juanita, Gaby. Yo me acabo de inscribir, bueno, hace 2 o 3 semanas, pero salí de viaje y no había podido. He estado escuchando y me doy cuenta de la importancia del test de salud y también de la orientación para no Es correcto. confundirme. Yo quiero empezar conmigo, pero sí necesito tomar lo correcto y las dosis correctas. Entonces, por eso es que yo no he querido comprar nada, porque me ha sucedido que empiezo a tomar, uno se da cuenta que le lastima el estómago o que se marea y entra el miedo y entonces dice, no, no sirve eso. Entonces, entiendo la importancia del test de salud. Perdonen, no he terminado de leer el catálogo que me hizo favor de regalarme Elizabeth. Elizabeth es mi líder. Y porque salí acá, de hecho acabo de regresar. Entonces, es la primera reunión a la que estoy asistiendo. Me gustó mucho porque es importante la orientación, pero vuelvo y repito, cómo se aplica el test de salud y luego, sí es cierto que todo está en el catálogo, pero uno como nuevo no sabe exactamente con qué empezar ni en qué dosis, porque a veces como Claro, usted lo dijo, es la media, ¿no? Pero es ¿desde correcto. dónde empiezo? ¿Con qué empiezo? Eso es solamente mi comentario. Aquí, Juanita, mira, lo que yo le recomiendo es empezar por usted misma, porque usted tiene que ser, escúchelo bien, Claro, producto del producto. Tiene que sí, primero ver que la gente la vean bien, que la vean bonita, que la vean, saludable. Ahora aquí, este test que acabo de mencionar es el preciso primer paso también que debe de tomar en cuenta para que usted se haga un análisis personal y decir, ok, me duele, me tengo, me pasa esto, ok. Referente a eso, vamos ahora sí, como dicen, de lo general a lo particular, viendo con la parte de los ingredientes, de los beneficios de cada suplementación, ver qué es lo que se deba de tomar y cuándo se lo deba de tomar. Aquí también, igual por lo mismo, Gaby, pues también si me manda ahí un mensajito sin problema la apoyamos para hacer este desarrollo de perfil y que usted pueda iniciar para que sepa qué es lo que tiene que comprar. Que también aquí no quito el tema del dedo renglón de ayudarlos y apoyarlos, pero también, por favor, exploten a sus líderes, pregunten a sus líderes, porque finalmente el beneficiado también son sus líderes, aunque somos todos, pero también, por favor, exploten a sus líderes. Y un punto también muy importante es que busquen también la preparación. Hay muchos libros, hay mucho conocimiento de verdad para adquirir, para que ustedes se vayan sumando. No se queden de verdad estáticos, no se queden de verdad sentados. Búsquenlo, búsquenlo y van a lograrlo. Y en este camino ya de búsqueda y compartir, yo estoy con ustedes sin ningún tema, ¿sale? Pero lo hacemos de esa forma, ¿te parece, Gaby? sí, gracias, Buen día, cuídese. igualmente. Vamos con nuestra líder Brenda, ya para ir finalizando, por favor, líder Brenda, muy buenos días. Adelante, puede activar su microfonito, por favor. Ahí está. Muy buenos días. Mire, yo también tengo poquito en lo que es la línea. Ay, perdón, porque ando un poquito ronca. No se preocupe. Yo entré porque me hice un escáner, ¿verdad? Y bueno, ahí me detectaron que traigo los niveles de colesterol alto, triglicéridos, ¿verdad? Pues sí, es que estoy algo pasadita de peso.
Yo Ok. siento que es eso, no soy alérgica a nada, ni todo muy bien. Yo me he sentido muy bien con los productos. Lo único es que he notado, bueno, estoy tomando, déjeme le digo, el Omega, el Zucker, el Circus, porque traía un problema muy fuerte de una rodilla. También me estoy tomando las FTX, porque traía mucho dolor en una rodilla, ¿verdad? Y ahorita ya, gracias a Dios, ya ando muy bien, pero lo único que he notado es que mi cara, presenta muchas erupciones, mucha erupción así como grasita blanca, puntitos y todo eso. Entonces, quiero saber que, que de lo que me estoy tomando, qué es lo que lo puede ocasionar o qué me falta tomar para evitar que pase eso. Ok, aquí una pregunta, Brenda. ¿En qué parte de su carita tiene este sapullido? Es así, o sea, es en lo que es las mejillas, parte de la barbilla, o sea, así como si lo siento hasta grueso, así Sí, como, eso es por tema de estrés y nerviosismo, ¿sale? No es ah, un tema tanto de reacción del producto. Eso era ah, normal. Lo que pasa es que ahora que se está desintoxicando, pues obviamente, ¿cuál es lo primero que va a aflorar su carita? ¿Sale? Pero esto quiere decir que es muy nerviosa. Entonces, lo que yo le podría aquí recomendar es alguna suplementación sobre la línea de Mahal o la parte detox. Si quiere, en este caso, por ejemplo, empezar a controlar su pesito, ah, opte por la parte de la línea detox y ah, empezar a formular un perfil para que empiece a tener una desintoxicación adecuada. Que sí también es necesario cuando sale en la parte de triglicéridos altos. No solo es un omega, no solo es un circo. Hay que empezar también, incluso aquí de principio, por la parte, acuérdense, intestinal. Tus intestinos son los que detonan si tu sangre tiene alta insulina, si tu sangre tiene bajo glóbulo rojo, blanco, si tiene triglicéridos, grasa, todo es lo que va a detonar la parte intestinal. Entonces, aquí también es por ello que sí sugiero definitivamente es tener tu aloe, tu tratamiento de aloe. Yo me gusta mucho de verdad con el Bionco porque es regenerativo, es más rápido la parte de la flora intestinal cómo se recupera. ujú. Y aquí, por ejemplo, sí considerar el tema del oxígeno, Brenda, para que te ayude a desintoxicarte más rápido. Acuérdate que la acidificación, tu pH, pues obviamente lo vamos a equilibrar, lo vas a potencializar con el oxígeno y ahora sí, tu omega y tu circo, perdón, vas a darle una plenitud de su 90% para poder tener un mejor resultado. ¿Sale? Ok, muy bien. Entonces, me sigo tomando lo que estoy tomando y aparte agrego lo que es el aloe, Es correcto. el yonco y el oxígeno. Así ¿Puedo es. poner todo junto? Mezcla aloe fibra con bionco, eso sí, y Ah, el oxígeno, eso sí yo lo recomiendo, recuérdenlo, es una cucharada, una tapa, 1 litro de agua, como agua de tiempo. Tal vez muchos digan, es agua de calcetín, no, no es agua de calcetín, es una dosificación adecuada, ¿sale? Entonces no es un tema. y es todos los días, No, sería cada tercer día, cada 3 días. es correcto. Ok. O sea, un día sí, un día no. Es correcto, es correcto. Muy bien. Ok, bueno, entonces lo voy a hacer y ya le mando un mensajito ahí a ver cómo voy. ¿Sí? ¿Cómo va? Perfecto, claro que sí, Brendita, cuenta con ello. Pues Bueno, muchas muchas gracias, Brendita, ya andamos aquí. Y ahora sí, nos damos ya por último con Berito, que se iba, no nos podía escuchar. Adelante, Vero, ahí estás ahora sí con Hola, nosotros. hola Armando, buenas tardes. Mil gracias Buenas por la tardes. capacitación, estuvo fantástica. Gracias por nutrirnos, por tanta información. Bueno, seré breve. Mira, fíjate que mi hermana está tomando la cápsula detox, se está tomando el té más clarito, azul clarito, y bueno, empezó con una desintoxicación. Te vuelvo a Fantástico, activar todo. porque, bueno, Ahí te ¿sí me escucho, escuchas? Vero, adelante. Ok, entonces ella, pues empezó con ese tratamiento y está feliz porque pues va al baño, entonces, la manda al baño, la manda con diarrea, un poquito ya menos que al principio, ya tiene un poquito menos de molestia que al principio en el estómago, pero, pues ella está feliz. El asunto es que se terminó su tratamiento, ahorita se le acabaron las pastillas y el té durante un mes, y me dice ella,
mi pregunta es, quisiera yo saber si el intestino de alguna manera empieza nuevamente a tener esos movimientos constantes que debería tener para poder evacuar, o se acostumbra después, porque una vez que se le terminó el tratamiento, me dice ya no hice del baño. Entonces me preocupa que ella pues dependa también del producto, o cuánto tiempo tiene que ella seguirlo tomando, o lo alterno con otra cosa para que ella, pues su intestino por sí solo ya empiece a hacer su función. Claro, bueno. Sí, mira, aquí hay un punto muy importante también y qué bueno que lo realtas. El tema es que toda la suplementación tiene que ser mínimo por 90 días. Posteriormente debe de haber una desintoxicación. La desintoxicación no es que te vuelvas a tomar tu desintoxicación que conocemos. No, deja tu cuerpo mínimo 30 días a 45 días libre de todo para ver también sobre todo la parte regenerativa, porque el producto regenerativo. Pero aquí en el tema de ver qué tanto beneficio ya tuvo, sí debe de mantener los 90, Vero, 90 días promedio para ver esta parte de que su cuerpo ya se haya estimulado y sobre todo la parte intestinal ya mantenga un movimiento natural, que es la peristalsis. Entonces, de ahí para que esto pueda empezar ya a generar una calidad de vida cotidiana común, ¿sale? Que también va a ser importante, definitivamente no es, ¿sale? Que deje de consumirlos, porque todos por naturaleza pues lo necesitamos, ya que recuerda lo bien que es una alimentación sana. Pero también aquí ella, no sé si haga o tenga alguna actividad pues física que le estimule obviamente también a así que este movimiento intestinal, o bien de verdad se van a sorprender. Yo les recomiendo mucho el twister, háganlo media hora diariamente y sobre todo las mujeres se van a sorprender el resultado, porque van a marcar cintura, van a marcar oblicuos, van a bajar la parte abdominal y van a marcar cadera, pero más importante que todo eso, van a estimular la parte intestinal. Entonces, eso es lo que les va a super ayudar y les va a encantar, ¿vale? Ok, ella hace ejercicio todos los días y toma mucha agua, cero refresco, pero bueno, de todas maneras le doy este consejo que bueno, obviamente tienen que ser 3 meses y nada más, así de rapidito, mi mamá tiene diabetes, entonces ella puede consumir el azúcar, se lo doy en la noche, porque por lo que acabo de escuchar debe ser en la noche una vez, está bien, nada más que le compré jugo, no sabía que eran mejor cápsulas, y le compré jugo, se lo doy una vez en la noche, junto con todo su tratamiento que le estoy dando Oxygen y Revenue. La sentí un poquito elevada del azúcar, porque se la tomo todos los días, y parece como que le quise quitar el oxígeno, no sabía, le dije, mami, vamos a ver qué es lo que está subiendo el azúcar, pero Es el Revenue. no sé, es el Revenue. El Revenue es el que le puede estar ahí variando los niveles de azúcar, Vero. Entonces, ¿se lo doy más diluido o se lo quito? No, yo mira, bueno, no sé en qué etapa esté tu mami, si tenga un margen de desnutrición, un margen de Creo que no. bajos oligoelementos, si no lo tiene, no es necesario y se lo puedes dar, por ejemplo, cada tercer día igual o 2 veces por semana. ¿Cómo se lo podrías dar? Si es la malteada, dáselo, por ejemplo, una cucharadita cafetera en su vasito de agua o de leche y que lo ingiera, ¿sale? Si es el jugo, dale su tapita. Igual esa parte antes antes del desayuno, pero también dáselo cada tercer día. Pero eso es una tapita o una cucharada y media mejor, para que no haya variante ahí. ¿Sale? Bueno, el FTX sube de peso a la gente. No es que suba de peso a la gente, sino que aquí en el tema muscular, acuérdense que cuando una persona no se cuida en tejido muscular, el tejido se degrada, se hace ligero, se hace poroso. Entonces, cuando tú tomas tu FTX, ¿qué es lo que está pasando? Que finalmente tu masa muscular se vuelve a cerrar, pero más allá también de la masa muscular, acuérdense que lo que es más pesado en tu cuerpo son tus huesos. Entonces, como vuelva a calcificar a tu 100%, pues obviamente tu sistema óseo va a repercutir en tema de peso. Y aquí es por ello que si ven que están subiendo de peso, claro, y es normal. Lo que no es normal, obviamente, es que tenga alguna irregularidad. ¿Cuál sería una de ellas? Que, por ejemplo, si tu mami tiene, o si nos estamos refiriendo a tu mami, entonces, es que, por ejemplo, no.
Ok, en el tema de diabéticos, como lo comentaba hace un momento, hay un tema ahí de impacto, pudiera ser marcado como negativo porque sale o aumenta la glucosa, pero ¿qué crees? Que no se va a sentir mal, no va a tener mareos, no va a tener ninguna descompensación y esto es normal, ¿sale? O sea, siempre por ello recomiendo y es necesario que tengan un acompañamiento con todas sus consultantes o con todos sus pacientes, ¿sale? Y el tema del azúcar, para aclararlo, Berito, no es que sea más bueno la cápsula, de hecho, en lo personal, para una persona diabética me gusta más usar el Zucker Juice, que es el jugo, y únicamente por la noche, ¿vale? Ah, ok. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces mi tía que es obesita, que es un poquito llenita, no hay problema porque se tome el FTX. De hecho, quiere bajar de peso, pero le duelen también las articulaciones ya, tiene ahí por ahí con los deditos un poquito que se le empiezan a enchocar. Pues le recomendé el FTX, pero si la va a elevar un poquito, me va a decir algo feo, No, lo que pasa que aquí, mira, no es que ¿no? bueno, mira, no es que la suba de peso, porque no va a subir 2, 3 kilos, o sea, eso jamás. Lo único que sí va a haber Ah, ok. diferencia es porque te digo, o sea, reitero, su masa muscular se va a hacer otra vez densa, ¿sale? Se va a reafirmar y obviamente también la parte de su sistema óseo. Es eso, Berito. Ah, Pero no es que lo bueno. suba en grasa, no es que lo suba en otra cosa. O Ah, sea, ok. es positivo. Y Ah, eso también perfecto. compárteselo para que no te agarre desprevenida ni a ti ni a ella, ¿sale? Lo único que Ah, ok, aquí sale sí pues. sugiero bajo esta observación, hagan por favor o consideren el tema de medir la talla. En la talla, más que nada ahí es donde se ve de decir, wow, a lo mejor peso un poquito más, pero ¿qué crees? Mi cintura ya mide menos, o mi espalda ya mide menos, mis piernas ya miden menos, exacto, ¿sale? Porque recuérdalo bien que el producto es regenerativo y aquí esa parte es extraordinario y no necesariamente siempre es bajar de peso, no. Así que este tip te lo dejo. Chicos, pues bueno, ahora sí, la verdad les agradezco por estar aquí. Esta parte de expresión, esta parte finalmente de testimonio, esta parte finalmente de conocimiento, te lo entrego, te lo dejo, úsalo, no lo dejes al olvido, por favor. Lo que puedas necesitar, lo que tengas duda, inquietud, mándame un mensajito, yo te apoyo de todo corazón. Recuérdalo bien, Sangris Mirelli es lo mejor, es la mejor empresa, ¿sale? Y no has tomado malas decisiones, por el contrario, tomaste la mejor decisión de tu vida porque compartes y vives salud y vas a obtener ingresos, ¿sale? Pero hazlo de la mejor forma. Así que gracias, chicos, familias Mirelli. A ver, Margarita Ruiz levantó la manita por último, si no nos cortan. Adelante, Margarita. O Hola, hola, buenas tardes a todos. Mira, yo, discúlpame, me estaba en Face, pero me pasé acá a WhatsApp para poder preguntarte. Y escuché que están diciendo del FTX, yo llevo más de un año tomándolo. Y lo que sí he notado es que sí, como que me amacizó el cuerpo. Ajá. Pero yo tengo el problema de la ciática, hernia y necesitando otra cirugía de columna. Entonces yo por eso me lo tomo por los dolores que me dan. Entonces, yo quería, mi pregunta es, ¿me lo sigo tomando? Ahorita ya nomás me tomo uno por la mañana, una pastilla, porque sí me tomaba dos por el dolor. Entonces, esa es mi pregunta. Pero me empecé a hinchar hace como unos meses, me empecé a hinchar y yo siento que es la circulación que está muy fuerte porque me aparecen como moretones. Ok, aquí en el tema del FTX, por los problemas que tiene, definitivamente sí hay que continuarlo, Margarita, o Margarita, Sí, perdón, no necesito. Margarita, sí. Ok, Margarita, sí hay que continuarlo, pero también aquí mi sugerencia, sí, por tema de salud y cuidado, es que si ya lleva, por ejemplo, un año, déjelo por favor a una diaria. Aquí también Ajá. tenemos que visualizar y valorar cuál es el nivel de umbral de dolor que ya tiene hoy en día. Si podemos resistir con una diaria, mucho mejor. Y si la pudiéramos incluso trasladar a una cada tercer día, genial. ¿Por qué? Ok. Porque acuérdense bien, aunque sean orgánicos nuestros suplementos, pero no debemos acostumbrar a tu organismo. No estoy hablando de que se haga
Adicto. Ujú, no. adicto. No, pero sí Ujú. se acostumbra a tu cuerpo. Entonces, aquí la parte importante es ir visualizando y observando la parte de umbral. ¿Qué umbral tienes? ¿Qué reacción tienes? Y manéjalo. No hay mejor Ok. reconocimiento que ustedes mismos. Por favor, Margarita, ¿sale? Sí, de hecho, ya nomás me tomo así, al menos que sienta el dolor muy fuerte, Ah, pero perfecto. gracias a Dios he estado, un poco mejor porque yo siempre he estado tomando el producto, soy parte del producto. Entonces, pero sí me interesó esa parte, digo, porque yo sí noté como que me amacizó el cuerpo y Así es como que correcto. subí de peso. Ajá, Sí, ajá, pero ese es bueno porque más cuando ya, por ejemplo, ahí se comprobó que después, fíjense bien, después de los 37 años, el hueso se empieza a hacer poroso. Entonces ajá, empezamos a perder pesos y muchos dicen, ¡guau, qué bueno! Híjole, yo que tú me ajá, preocuparía. Entonces aquí, ajá. por ejemplo, también ganar peso y si no ha generado un tema diferente en cuestión de salud, entonces quiere decir que sus huesitos se están calcificando y eso es muy bueno y sobre todo si está usando el FTX, ¿sale? Por favor, Margarita. Chicas, Oh, ahora sí. muchas A gracias. la orden, a la Sí. orden. A ver, me da pena, chicas. Mira, tenemos a Carmen. Carmen, a ver, por favor, llenamos la última, si no, ahora sí nos cortan el tiempo aire, chicos. Adelante, Carmelita. Muy buenos días o tardes ya. Buenas tardes, sí, sí se escucha. Fuerte y claro, Carmencita, dime. Mire, lo que pasa es que yo tengo 37 años, llevo 3 embarazos y Ok, yo seguí en Esmerelli bueno, quise seguir la indicación para el paño ok, eh, y compré lo que es el Oxygen y sí, me limpio la cara con el Oxygen y con la plata y también la crema y la crema de, ¿qué es? Que recomiendan, pero la verdad no he visto resultados para la limpieza y ahorita que estoy escuchando que también a lo mejor ahí podría agregar el azúcar, pero es no sé si, correcto. Mira, si aquí, agregarlo no, Carmelita, porque recuérdenlo bien que su carita no es un tema de que se detone aquí la enfermedad, salvo que sea alguna bacteria. En el tema, pero sobre todo en el embarazo, es porque hubo alguna pues complicación en tema, ahora sí que de sus órganos, principalmente el hígado, por ello está generando ese tema de manchitas en sus mejillas, sí que es donde normalmente se da. Entonces, aquí yo lo que les sugiero considerar es tomar el azúcar y lo que es el Bigreen y el oxígeno. Esos tres productos para empezar a generar una desintoxicación, ¿sale? Pero de forma, órganos, filtros, que son los que obviamente ya detonan aquí, sobre todo en el tema facial, todas esas manchitas, el acné y algunas otras cosas. en este caso si yo estoy amamantando o estoy en lactancia no hay ningún problema. Nada más aquí tendríamos que ver, por ejemplo, en el tema de azúcar, hágalo cada tercer día, pero media cucharadita. ¿Sale? Ver la reacción, por ejemplo, obviamente no es que le haga daño a su bebé ni nada de eso, que lo que puede nada más pasar es que le suelte un poquito el estomaguito por la parte orgánica, pero de ahí en fuera no habrá otro tema, Y ¿sale? los Que lo demás que sí, productos. los demás no lo recomiendo ahorita por el momento, Ah, que los ingieras salvo que sea el aloe, el bionco, por ejemplo, y las malteadas, pero de ahí en otro producto, ahorita sí no lo recomendaría. ok, entonces solo me quedaría con el azúcar. Es correcto. Ok, muchísimas gracias. De nada, Carmelita. Pues bueno, familia Esmirelli, de verdad fue un placer estar contigo. Espero lo hayas guardado y tomado nota porque esto fue muy importante. Cuídate mucho, por favor, haz ejercicio y haz una buena negociación. Esto te lo compartí para crecer porque quiero que crezcas como todos los que hoy estamos aquí. Cuídate mucho, bendiciones, un fuerte abrazo, por favor. Bye bye, chicos. William, pues ahora sí, te dejo ya la sala y nos comenzamos a despedir, chicos. Buen día, Claro. sean éxito y creen éxito. Gracias, William, por la invitación. Aquí estamos y cuando vuelvas a necesitar algo, recuérdalo bien, cuenta conmigo, cuenta con Red Phoenix. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Claro que sí, líder, muchas gracias, gracias por haber estado en esa transmisión del Despertador Millonario. Por supuesto, es un gusto que haya estado con nosotros y claro que sí, esperamos pronto contar con su participación.
Muchas gracias a todos por conectarse y recuerden que tienen hasta el 25 de abril para pagar su inscripción a CIMA y hasta el 25 de mayo para calificar a la misma. No se pueden perder esa gran experiencia de vivir CIMA 2024 en Cancún. Va a estar padrísimo. Tenemos grandes sorpresas, así que los esperamos ver. Recuerden, tienen hasta el 25 de abril para pagar su inscripción y por supuesto hasta el 25 de mayo para calificar a la misma. Muchas gracias a todos, pasen un excelente día y nos vemos más tarde, 8 de la noche en Expert. Gracias. Hasta luego, chicos. Super Ismirelli. Por naturaleza, las mujeres enfrentamos desafíos únicos, pero algunas de nosotras, además, tenemos que enfrentar abusos e injusticias. Es muy difícil salir de esa situación sola. Por eso creamos la Fundación Poder Rosa. Queremos que mujeres en situaciones vulnerables encuentren una red de apoyo y darles las herramientas necesarias para forjar el camino hacia una vida plena y exitosa. En la Fundación no empoderamos mujeres, porque nosotras nunca perdemos nuestro poder. Solo es momento de recordarlo y maximizarlo juntas, para que todas tengamos una vida llena de oportunidades. Únete a nosotras en esta misión de transformar vidas. Juntas podemos lograrlo. Poder Rosa. Vamos por todas.